Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. Creían que estaban iniciando sesión en el GMO de ciencia ficción definitivo. No tenían ni idea de que eran los campeones involuntarios de un dios del caos recién nacido y hambriento. Welcome to Epoch 40K. Mecha. Los desarrolladores prometieron gloriosos mechas, colonización interestelar y una gran epopeya de ciencia ficción. En cambio, los jugadores son arrojados a una pesadilla putrefacta donde el tutorial consiste en esquivar grupos de asalto orcos para obtener chatarra, y los NPC locales cantan letanías religiosas solo para reparar un tractor oxidado. Detrás de la cortina, sin embargo, un dios del caos recién despertado llamado Lucian Santus está tirando desesperadamente de los hilos. Sentado en el fondo absoluto de la cadena alimenticia de la disformidad, Lucian necesita cosechar energía emocional para sobrevivir. Pero alimentarse abiertamente significa atraer la ira de los dioses del caos establecidos, especialmente Slaanesh, ya que sabe que ella no desearía nada más que devorar a una deidad novata antes de que pueda convertirse en una amenaza. Su brillante y desesperada solución: invocar a jugadores de la Tierra. Al disfrazar una realidad sombría e implacable como un mundo virtual, Lucian puede atiborrarse a salvo de su furia de jugador, triunfo y desesperación inducida por el gacha sin que el emperador o los dioses del caos noten nada. Armados con un total desprecio por sus propias vidas, una aterradora inclinación por explotar errores y una brújula moral profundamente cuestionable, estos jugadores han formado el gremio Amanecer Rojo. La galaxia puede ser una cloaca en descomposición, pero han jurado arreglarla, o accidentalmente establecer un nuevo imperio galáctico en el intento. Esta es una traducción, pero no se preocupen porque yo estoy aquí, seré el probador de veneno y eliminaré todo el veneno que pueda para hacer de esta buena historia, muy buena. 1. Capítulo 1. Esta debe ser la conspiración de Xench. Este es un nuevo fanfic que estoy empezando a escribir. Por favor, comenten y díganme si les parece interesante y si debería continuarlo o no. Esto debe ser un plan de Xench. Me está tentando a convertirme en un hereje del caos. Lucian Santus tocó su mejilla etérea dentro de la disformidad, si es que a esa masa de energía en constante cambio se le podía llamar rostro. Oh, espera, ¿ya he caído en la corrupción? Lucian contempló el cuerpo recién nacido de un dios del caos. Parecía una paleta de pintura volcada, o quizás la pesadilla creada por un pintor abstracto bajo los efectos de las drogas, que parpadeaba inestablemente en las interminables tormentas de energía de la disformidad. Buenas noticias. He reencarnado. Malas noticias. Es el universo de Waramer. Buenas noticias. Me convertí en un dios del caos. Y lo peor. Sigo muy débil. Tan débil que una seta cualquiera del jardín de Nurgle, justo al lado, podría acabar conmigo de un solo soplo. Lucian intentó darse una palmada en la frente, pero el gesto solo provocó que las ondas de energía en la superficie de su cuerpo fluctuaran de forma aún más caótica. Ni siquiera he tocado una sola miniatura. Solo he visto un poquito de vídeos hechos por fans. Conozco al emperador, a los 4 dioses y su particular locura, y sé que los tiránidos se comen todo. En su vida anterior, era un simple empleado corporativo, luchando a diario por sobrevivir a la bendición del horario laboral de 996. Su único entretenimiento era revisar su teléfono antes de acostarse, leer fanfics y ver vídeos cortos. Ese día, estaba viendo un vídeo sobre la historia del juego titulado Mira todo Waramer 40K de una sola vez. Edición de 2 horas de puro disfrute, la ciudad perfecta, la rebelión de los primarcas. En el vídeo, el creador narraba alegremente todo lo que había sucedido. Finalmente, había logrado terminar el vídeo de 2 partes, que duraba casi 4 horas. Y entonces, su visión se volvió negra. Cuando volvió a abrir los ojos, ya se encontraba en esa extraña y deslumbrante distorsión. Y se estaba muriendo de hambre. No era hambre fisiológica, sino una sed profunda y esencial. Lucian sentía que necesitaba alimentarse, absorber algún tipo de energía para mantener su existencia, para crecer y fortalecerse. Instintivamente supo de qué se trataba. Energía emocional. Parecía un poco glotón. No era nada quisquilloso con la comida y no rechazaba ningún tipo de emoción. Alegría, ira, tristeza, miedo, amor, odio, codicia, cada emoción intensa generada por seres conscientes dejó huellas en la disformidad. Y los dioses del caos vivían precisamente de esto. Así pues, surgió el problema. ¿Cómo resolver el problema de la energía emocional?
Lucian observó con atención el entorno disforme que lo rodeaba y estuvo a punto de perder el conocimiento por el miedo. A su izquierda se extendía un jardín interminable y en descomposición, impregnado de una mórbida obsesión por el ciclo de la vida y una extraña sensación de satisfacción al aceptar toda decadencia. Territorio de Nurgle. A su derecha, frente a él, se extendían innumerables laberintos en constante transformación y recombinación, así como imponentes agujas que desafiaban toda lógica, rebosantes de conspiraciones interminables y una insaciable sed de conocimiento. El dominio de Sench. Más lejos, podía percibir deseos puros e infinitos de matanza y griega. Bueno, un impulso primario muy explícito y violento. No hace falta adivinar. Corney Slanesh. La energía emocional que emanaban estos cuatro era tan densa y pura que era como un banquete real servido a un mendigo que había pasado 3 días sin comer. Pero Luciano no se atrevió a tocarlo. No se atrevía a mancharse ni siquiera con la más mínima gota. Lucian se esforzó por reducir aún más su masa energética. En este universo, lo que es gratis siempre es lo más caro. Sobre todo si se trata de un regalo de los cuatro dioses. Eso sí que es una trampa entre trampas. Pero tenía muchísima hambre. Tengo muchísima hambre. Lucian se sentía como un desgraciado abandonado a la entrada de un buffet. Estaba rodeado de manjares exóticos, pero cada plato contenía un veneno de acción lenta, y dar un solo bocado significaba firmar un contrato de servidumbre eterna. Justo cuando sentía que definitivamente iba a morir de hambre, se ha detectado un anfitrión adecuado. Tasa de coincidencia de fluctuación del alma. 99,7%. Vinculación en curso, una voz sin emoción resonó directamente en su conciencia. No era uno de esos susurros seductores de la disformidad, ni conllevaba la presencia opresiva de los cuatro dioses. Esta voz, era muy mecánica, muy sistemática. Enlace exitoso. Sistema de azotes activado. Bienvenido al sistema, anfitrión. Este sistema está diseñado para ayudar a las entidades UARP recién nacidas a lograr un crecimiento seguro, estable y sostenible. Lucian se quedó paralizado. ¿Un sistema? ¿Una habilidad para hacer trampa? ¿En el universo de Waramer? Espera, esto no es James disfrazado, ¿verdad? Preguntó Lucian con cautela. Te aseguro que he leído muchísimos fanfics con este mismo cliché. Este sistema fue fabricado por la Alianza de Entidades Extraterrestres de Alta Dimensión y está sujeto a la nueva ley de protección de transmigradores. Se puede acceder a los registros de operación del sistema en cualquier momento y no hay constancia de manipulación alguna. Bueno, eso suena bastante oficial. Lucian seguía mostrándose algo escéptico. Entonces, ¿qué características tiene? Función principal 1. Módulo de invocación de la cuarta plaga. Puede conectarse a un universo de menor dimensión, el universo nativo del anfitrión, para reclutar proyecciones de la conciencia del jugador en entidades físicas de este universo. Los jugadores recibirán cuerpos mejorados generados por el sistema, y su conciencia estará aislada de forma segura de sus cuerpos originales. Función principal 2. Recopilación segura de energía emocional. Cualquier fluctuación emocional generada por los jugadores durante sus actividades incluidas, entre otras, la ira, la codicia, la excitación, la tensión, la sensación de logro y la frustración será filtrada y purificada por el sistema antes de ser transmitida al anfitrión. El proceso de recolección utiliza múltiples capas de cifrado y camuflaje para evitar ser detectado por las entidades UARP existentes en este universo. Función principal 3. Conversión de materia y energía de la realidad. Las operaciones del sistema consumen la energía material del universo real. El anfitrión debe guiar a los jugadores para que recolecten recursos materiales, que el sistema convertirá en energía básica para mantener las operaciones. Energía inicial. 10.000 unidades. Lucian asimiló esta información. Jugadores, la cuarta plaga, absorbiendo emociones de forma segura. Entonces dices que no tengo que tocar yo mismo las emociones sucias corrompidas por los cuatro dioses, y que en cambio puedo producir emociones puras a través de los jugadores. Su felicidad, su ira mientras juegan, e incluso su resentimiento por insultar a los desarrolladores del juego, puedo absorberlo todo, y los cuatro dioses no se darán cuenta. Correcto. El sistema emplea tecnologías de recolección de rastros y camuflaje de firmas emocionales. Las fluctuaciones emocionales de un solo jugador son insignificantes para la distorsión de este universo. Además, el sistema las disfrazará como ruido de fondo que se disipa naturalmente. Solo se requerirá una mejora de sigilo cuando el número de jugadores alcance los 10 millones. ¿Y qué hay de la realidad materia-energía?
¿Qué se necesita exactamente? ¿Cómo funciona la conversión? Cualquier materia que contenga masa y energía es viable. Se recomienda recolectar materiales de alta densidad, minerales energéticos, artefactos tecnológicos, etc. La tasa de conversión depende de los niveles de energía utilizables contenidos en la materia. Por ejemplo, 1 kilogramos de prometio puro H10 unidades de energía. 1 tanque Le Mans Rus intacto H110 000 unidades de energía. 1 generador de escudo de vacío estándar H3 000 unidades de energía. Lucian miró sus manos etéreas. Y entonces pensó en cómo sería el mundo real del universo de Warhammer. Así que quieres que yo, un dios del caos recién nacido, vaya al universo real y robe, quiero decir, que recoja tanques y escudos del vacío. Él refunfuñó. Soy una masa de energía disforme. Si apareciera en el universo real, ¿no desencadenaría directamente una tormenta disforme? Entonces el emperador, los primarcas, las legiones astartes, los custodes y las hermanas del silencio vendrían corriendo a tener una conversación sincera conmigo. El anfitrión no necesita estar presente físicamente. Los jugadores pueden colaborar en la recolección durante sus actividades en el mundo real. El sistema proporciona un protocolo básico de reciclaje de materiales y los jugadores recibirán recompensas dentro del juego como incentivo. Comprendido. Dejemos que los jugadores se encarguen del trabajo pesado. Dejemos que los jugadores hagan el trabajo pesado. Dejen que los jugadores busquen basura. Excelente. Lucian sintió de repente que este sistema estaba hecho a su medida. ¿Qué puedo hacer con estas 10.000 unidades de energía iniciales? ¿Cuántos jugadores puedo reclutar? Plan de inicio recomendado. Consume 3000 unidades de energía para establecer un enlace estable con el planeta objetivo Aureliano IV en este universo. Consume 5000 unidades de energía para generar el primer lote de 5000 anclas de recepción de conciencia del jugador, es decir, creación de personajes en el juego. Las 2000 unidades restantes se utilizarán para mantener las operaciones básicas del sistema, con una duración estimada de 60 días estándar. Aurelian IV y Lucian abrió los datos planetarios proporcionados por el sistema y los revisó rápidamente. Redescubierto por el Imperio al final de la Gran Cruzada. Sometimiento nominal, pero control real débil, con fuerzas locales luchando por el territorio y perfecto. Este tipo de frontera sin ley es el lugar ideal para que un novato se desarrolle. Se fijó en la marca de tiempo. Aproximadamente 976 M30. 30 años antes de que Horus resulte herido. TL/N. Interesante. 2. Capítulo 2. Un movimiento muy shenxiano. Lucian recordó la información dispersa que había recopilado de vídeos de fans. Así que el emperador sigue en cruzada, Horus sigue siendo fiable y la herejía ni siquiera ha proyectado una sombra. Tengo 30 años para desarrollar la historia. 30 años. En el universo de Warhammer, donde el tiempo se mide en milenios, 30 años eran tan fugaces como una respiración profunda. Pero para Lucian, que tenía un sistema, jugadores y la capacidad de hacer crecer su poder exponencialmente, 30 años de crecimiento fueron más que suficientes para elevar su fuerza a un nivel formidable. Para cuando estalló esa tumultuosa guerra civil, tal vez incluso pudo hacerse con una parte del pastel de forma disimulada. Sistema, confirma el plan de inicio, ordenó Lucian. Objetivo. Aureliano IV. Primera tanda de jugadores. 5000. Diseña sus avatares para que se adapten a la estética local. No los hagas demasiado extravagantes. Como mínimo, deben parecer humanos. Comando confirmado. Estableciendo corredor estable de curvatura al espacio real, corredor establecido. Coordenadas bloqueadas. Aureliano IV, hemisferio norte, región salvaje septentrional que rodea la ciudad de Aru. Generando puntos de anclaje para la recepción de la conciencia del jugador, utilizando la plantilla biológica local. Humano estándar, variante ligeramente modificada genéticamente. Mejoras base adicionales aplicadas. Densidad ósea más 15%, eficiencia muscular más 20%, tasa de recuperación de traumas más 30%. Protocolo de camuflaje aplicado. Falsos recuerdos implantados, cognición de identidad de vagabundo/aventurero local. Anclas generadas. Iniciando la transmisión de la señal de reclutamiento al universo de dimensiones inferiores, señal transmitida. Tiempo estimado de respuesta y conexión para el primer lote de jugadores. De 1 a 3 días estándar. Al sentir que la energía se le escapaba, Lucian experimentó una mezcla de ansiedad y emoción.
Estaba ansioso porque, si este sistema resultaba ser falso, estaría cayendo de cabeza en un pozo que Tseemch había estado cavando durante años. Estaba emocionado porque si el sistema era real, entonces, como un dios del caos recién nacido, podría labrarse un camino completamente extraño y único en este universo que normalmente devoraba a la gente y escupía sus huesos. Muy bien, ahora es el momento de ponerle nombre a mi juego. Lucian reflexionó. Tiene que ser genial, tiene que ser pegadizo, y no puede ser demasiado directo sobre su verdadera naturaleza, pensó durante unos segundos. Entonces, esbozó una sonrisa maliciosa, muy al estilo de Tseentch. Al observar la interfaz del sistema, los datos de la energía que fluía dibujaron en su mente complejos gráficos espectrales. De repente, le vinieron a la mente recuerdos de los vídeos que había visto y de las publicaciones en foros que había leído antes de su transmigración. Recordaba a esos aficionados ocasionales de Warhammer que bromeaban en internet. No entiendo muy bien la historia de 40K, pero te deseo lo mejor cuando transmigres al universo de Warhammer. Todos dicen ser leales, pero en realidad nadie quiere ir. En aquel momento, pensó que solo eran bromas. Ahora, bueno, tenían razón. Pero puesto que ya había trascendido e incluso se había convertido en un dios del caos, Lucian sintió que era su deber brindar una pequeña modesta ayuda a sus compañeros fans que lo seguirían. Si no, ¿qué pasa si realmente no vienen? En primer lugar, el nombre no podía contener bajo ningún concepto palabras como Warhammer, dios del caos, emperador o caos. Necesita un poco de camuflaje. Lo que necesitaba era un nombre que sonara completamente inofensivo. Un nombre que bajara la guardia de los jugadores, los animara a iniciar sesión con entusiasmo y luego, entonces trabajarán para mí, me generarán energía emocional y seguirán pensando que este juego es una auténtica pasada. Lucian dejó escapar una risita baja que se extendió por la disformidad. Por suerte, su risa siniestra fue absorbida y transformada al instante por el sistema, sin dejar rastro. De lo contrario, el mismísimo Tseemch podría haber descendido para ver quién le estaba robando el truco. Mientras exploraba el módulo de sugerencias de nombres que ofrecía el sistema, le sobrevino una chispa de inspiración. En esos vídeos, los mechas, el mar de estrellas y la exploración del espacio profundo siempre son géneros de primer nivel. Lucian recordó. Los hombres son niños hasta el día de su muerte. ¿Quién no querría pilotar un robot gigante y surcar las estrellas? Claro, en este universo, un robot gigante podría llamarse Caballero Imperial o Titán. Los viajes interestelares podrían implicar tormentas disformes y susurros demoníacos. Y la exploración del espacio profundo tenía una alta probabilidad de toparse con pieles verdes, tiránidos o necrones, pero eso no importaba. Solo necesitaba presentarlo de la manera adecuada. Sistema, establece el título del juego en. Lucian sopesó sus palabras, su cuerpo energético resplandeciendo con la inquietante luz de un plan exitoso. Época 40K. Mechas. En cuanto al subtítulo, pensó por un momento. Hazlo. El mar de estrellas, tuyo para explorar. Título registrado. Época 40K. Mecha. El mar de estrellas, a tu disposición para explorar. No es suficiente. Lucian negó con la cabeza, provocando una oleada de energía en su interior. Aún necesitamos una cinemática de apertura. Que sea llamativo, que genere expectación, que parezca un juego de mechas de ciencia ficción de última generación. Manipulando las funciones del sistema, comenzó a construir una historia de fondo completamente ficticia para el juego. En un futuro lejano, la civilización humana se ha extendido por toda la galaxia. La humanidad pilota gigantescas máquinas de combate conocidas como mechas para explorar la frontera, establecer colonias y luchar contra amenazas cósmicas desconocidas. Los jugadores asumirán el papel de pilotos de mechas, comenzando desde cero para construir sus bases, reclutar compañeros y explorar el vasto mar de estrellas. Sí, escribe exactamente eso. Lucian quedó muy satisfecho. En cuanto a qué eran realmente esas amenazas cósmicas desconocidas, los propios jugadores completarían los detalles. Probablemente pensarán que son bichos alienígenas o IA rebeldes. En cualquier caso, no esperarán encontrarse con Nurglings, horrores de Tseemch ni orcos. Dio instrucciones específicas al sistema. No incluyan ningún águila, texto gótico elevado, estrellas del caos de 8 puntas ni ningún otro símbolo icónico en la cinemática. Los diseños de los mechas deben tener una estética de ciencia ficción elegante y moderna. Nada de arquitectura gótica, calaveras ni motivos religiosos. Los entornos deben ser luminosos, limpios y de alta tecnología. Que no parezcan las alcantarillas de una ciudad colmena.
Comandos confirmados. Generando cinemática de apertura, Lucian observó las imágenes que el sistema construyó. Con el vasto océano estrellado como telón de fondo, una elegante nave espacial de líneas aerodinámicas se deslizó lentamente frente a la cámara. El casco estaba adornado con elegantes patrones geométricos, completamente desprovisto de águilas imperiales. La cámara hizo zoom, entrando en el hangar de la nave. Filas de mechs de diseño singular se erguían en perfecta formación. Algunos eran esbeltos y ágiles, con apariencia de modelos de reconocimiento de alta velocidad. Otros estaban fuertemente blindados y equipados con sistemas de armas exagerados. Otros más tenían brazos de ingeniería que se extendían desde sus espaldas, claramente destinados a uso industrial. Luego vino un montaje vertiginoso. Robots gigantes corriendo a toda velocidad por un campo de hielo, luchando contra criaturas no identificadas en un desierto, realizando tareas de mantenimiento en una estación espacial orbital, estableciendo puestos de avanzada en planetas inexplorados. La música de fondo era una pieza orquestal sublime mezclada con sintetizadores electrónicos, rebosante de una sensación de esperanza y exploración. Una voz masculina firme y potente declaró: "La marcha de la humanidad hacia adelante nunca ha cesado. Ahora es tu turno, piloto. Tu mecha te espera. El mar de estrellas te llama". La imagen final congelada. Un robot pintado de rojo y blanco se alzaba sobre la cima de una montaña, con un sol naciente a sus espaldas. El robot alzó el brazo, señalando hacia el infinito cielo estrellado. La imagen se desvaneció, siendo reemplazada por el logotipo del juego. Epoch 40K. Mecha. Perfecto. Lucian se maravilló de su creación. Si publicara esta cinemática, ¿quién sospecharía que se trata de un juego de Warhammer? Esto es claramente una obra maestra de ciencia ficción mecha de alta calidad. Ya podía imaginarse las reacciones de los jugadores. Santo cielo, la calidad de estos gráficos generados por computadora. Mechas. Tienen mechas. Por fin, un juego que no es solo xianxia o fantasía. El mar de estrellas. El romance definitivo para un hombre. Luego, con entusiasmo, creaban sus personajes, iniciaban sesión en el juego y comenzaban a explorar, y date cuenta de que los PNJ de este juego de ciencia ficción no dejaban de murmurar sobre la protección del emperador. Que había tecnosacerdotes con túnicas rojas en las calles reparando equipos. Que el cielo se abría de vez en cuando por colosales naves de guerra con enormes proas de embestida. Y que los monstruos alienígenas en la naturaleza se parecían muchísimo a los orcos. Date prisa y llega aquí. Lucian miró fijamente el temporizador. Tengo muchísima hambre. TL/nota. Calendario de actualizaciones. 2 capítulos por día. 5 reseñas igual 1 capítulo extra. Capítulos extra ilimitados siempre que cumplamos los objetivos de piedras de poder anunciados. 3. Capítulo 3. Una despreciable imitación de Warhammer 40K Tierra. A altas horas de la noche. Zeke se frotó los ojos doloridos y salió de la cola de emparejamiento para Warhammer 40K. Space Marine 2. 6 horas. Había jugado al modo operaciones durante 6 horas seguidas, destrozando las cabezas de quién sabe cuántos canallas tiránidos y del caos con su Volter. Pero ahora, tenía que esperar 3 minutos solo para encontrar una partida. Este juego se estaba muriendo. Emperador Supremo, este sistema de emparejamiento tiene que estar bendecido por Seench, murmuró, mientras sus dedos tecleaban en el teclado al escribir su ID de juego completo. Leal al emperador, pero tengo que trabajar el lunes, así que solo puedo jugar hasta las 2 am. Ese era su nombre de usuario universal en todos los juegos. Era terriblemente largo, pero su significado era clarísimo. Justo cuando estaba a punto de cerrar este AM y hacer clic en una carpeta oculta llamada Materiales de Estudio, apareció una ventana emergente sin previo aviso, dándole una bofetada en la cara. Época 40K. Mecha. El mar de estrellas, a tu disposición para explorar. Lo leyó en voz alta, con la voz cargada de la absurdidad de una ofensa personal. ¿Qué clase de promotor inmobiliario especulador se le ocurrió este nombre? ¿Sabes qué significa 40K en la comunidad de jugadores? ¿Sabes cuántos libros de historia, cuántos retcons, cuánto poder de Waak? ¿Y cuántos sacrificios de latas de hojalata hay detrás de esos dos números? Movió el ratón, apuntando con precisión a la X que aparecía en la esquina superior derecha de la ventana emergente. Esta página estaba demasiado limpia. No había pancartas parpadeantes que dijeran la primera recarga te da un Volter gratis. Ni tampoco ventanas emergentes que gritaran si eres un primarca, ven a luchar contra mí.
Era tan limpio como la página del título del Sagrado Léxico de la Eclesiarquía, si ignorabas ese eslogan herético de Mar de Estrellas, tuyo para explorar. Muy bien, dejemos que este lealista vea de qué tipo de guarida del caos surgió esta plaga digital. Hizo clic en el enlace, con la clara intención de denunciarlo en cuanto terminara de leerlo. Incluso tenía preparada la razón. Sospecha de infiltración cultural del Imperio To. Comenzó a reproducirse la cinemática. Estrellas, naves de guerra, mechas, imágenes fluidas, diseños de ciencia ficción impactantes y una atmósfera de exploración que se eleva por los aires. Los brazos cruzados de Zeke se fueron relajando poco a poco. Mierda. 10 segundos después, este Kji, ¿realmente tiene algo de la belleza estética de las alas de Sanguinius? Espera, no. Estos mechs no tienen calaveras ni águilas. Son tan limpios como un ateo militante. Pero esta calidad de textura, se fijó en las plazas de la beta cerrada. 5000. El número aún no había variado. La curiosidad, una fuerza motriz solo superada por su lealtad al emperador y su odio a los herejes, lo impulsó a actuar. Inmediatamente cambió a un grupo de chat encriptado llamado Terra Underground Kyber Tavern, non heretical. Leal al emperador. Todos miren esta ventana emergente. Época 40K. Mecha. ¿Qué engendro del caos preparó esto? No soy el Lord Regente, solo soy un Digimon de paso. Hay demasiados elementos contradictorios en ese nombre. ¿Es seguro el enlace? La última vez que hice clic en un enlace para conquistar el ojo del terror, me desperté al día siguiente con 50 gigabytes de pegatinas de memes de Nurgle en mi disco duro. El lealista de Schrödinger. Época 40K. Dios mío, tan estrictamente controlada la línea temporal. ¿No temen que la Inquisición los arreste como herejes temporales? Cowboy fugitivo del Mechanicus. He hecho clic. La precisión de renderizado por ordenador supera en un 17,4% a la de los motores gráficos comerciales habituales. Los diseños estructurales de los mechas carecen de elementos estéticos lógicos, no hay decoraciones de calaveras ni letanías sagradas. Se sospecha que son producto de una potencia tecnológica desconocida. Es un poco sospechoso, pero sumamente intrigante. ¿Los cicatrices blancas corrieron hoy? Manos rápidas, lo conseguí. Espacio obtenido. Rapidísimo. ¿Pero por qué no tuve que rellenar ningún dato? Fue más rápido que un orco saqueando chatarra. La espada del emperador, pero está muy desafilada. Yo también le di clic. ¿No es este método de distribución un poco demasiado informal? Es literalmente como decir creo que puedes hacerlo, al estilo orco. Al ver que varios veteranos del grupo actuaban de inmediato, Zeke rápidamente volvió a la página anterior e hizo clic. Los números comenzaron a descender. 4999, 4998, la velocidad se estaba acelerando. Interesante. Volvió al grupo. Leales al emperador, pero sin perdón para los traidores hoy. Solo hay 5000 plazas. Ya sea una prueba del emperador o un laberinto de Tsench, llena las plazas cuanto antes. En el peor de los casos, entramos gritando por el emperador. Si son aliados, los descuartizamos juntos. Si es una trampa, acabamos con los desarrolladores. Alma de Cadia, despedida. Lleno. Los cadianos nunca retroceden. Aunque sea una trampa. Quiero el halo de tranquilidad, pero estoy en la ruina. Completado. Solo espero que la mitología psíquica de este juego sea razonable, y no como en ciertos juegos donde los psíquicos simplemente lanzan fuegos artificiales. Tokun, tienes razón, pero Voltaire tiene más razón. Reservado. Observaré con cautela en nombre del emperador. Si detecto alguna tendencia Gebesa, simpatizante To, procederé inmediatamente a la purificación física. Pronto, se agotaron los 5000 cupos. Zeke recibió una breve confirmación y luego, silencio total. Durante el resto del día, Zeke estuvo completamente distraído. Incluso cuando holgazaneaba en el trabajo, lo único en lo que podía pensar era en el partido. No se necesita ningún equipo de realidad virtual, entonces, ¿cómo logran la inmersión? ¿Ha logrado finalmente un gran avance la tecnología de interfaz cerebro-máquina? Imposible, no ha habido ni una sola filtración en las noticias. ¿Se trata de algún tipo de hipnosis o proyección subconsciente? ¿Acaso eso no lo convertiría en una secta? Revisaba constantemente su correo electrónico y sus mensajes, aterrorizado de perderse el enlace de descarga.
No fue hasta las 11 p.m., justo cuando se disponía a asearse e irse a dormir, que apareció una notificación de descarga increíblemente discreta en la esquina inferior derecha de su monitor. El paquete de instalación no era grande. Solo pesaba 17 kilobytes. ¿Tan pequeño? No puede ser. Zeke lo descargó con naturalidad y le dio a abrir. Inmediatamente apareció una pantalla completamente negra que mostraba una línea de texto. Conexión en preparación, asegúrese de estar en un entorno seguro. La experiencia inmersiva durará aproximadamente 8 horas. La percepción sensorial externa estará temporalmente desactivada. ¿Son de verdad? Zeke respiró hondo y pulsó confirmar. Sus sentidos fueron arrancados violentamente. Sintió que caía. No apareció la pantalla de creación de personajes esperada, solo oscuridad y un descenso silencioso. Entonces, imágenes y sensaciones fragmentadas y desconocidas comenzaron a infiltrarse en su conciencia, como gotas de tinta que se difunden en agua clara. La textura del pan áspero y arenoso, la severa reprimenda de un hombre llamado el viejo Barry, transportando piezas pesadas en un taller manchado de grasa, con los brazos doloridos. Carl, ¿te llama alguien? No, no te están llamando. El cielo gris ceniza de la ciudad de Aru, las enormes chimeneas, un rostro borroso, tal vez un miembro de la familia, el miedo al páramo de la llama roja, los aullidos en la noche. Estos fragmentos eran caóticos pero increíblemente reales, y transmitían la textura cruda y áspera de la pobreza extrema. Se asentaron rápidamente, formando una fina capa de recuerdos de fondo, como si siempre hubieran estado ahí y él los estuviera recordando ahora mismo. Inmediatamente después, una voz fría resonó directamente en lo más profundo de su mente, contrastando fuertemente con la calidez de los fragmentos de memoria. Se ha completado la implantación del fragmento de memoria de identidad local. Para facilitar la identificación y la coordinación entre jugadores, configure su identificación de jugador, nombre, pública. Esta ID servirá como su credencial de interacción principal. La consciencia de Zeke aún estaba un poco confusa. Los recuerdos triviales de Carl le nublaban ligeramente la vista. Pero sus poderosos instintos de jugador suprimieron instantáneamente la incomodidad. ¿Un nombre? ¿No es eso simplemente un identificador de juego? Su mente iba a 1000 por hora. En un lugar que suena tan duro, si ando por ahí con un nombre como leal al emperador, pero tengo que trabajar el lunes, probablemente me maten a golpes. Tiene que ser breve, contundente y dejar claro a qué facción pertenezco. Concentrando su voluntad, transmitió su mensaje de vuelta a la voz fría. Eternamente leal al emperador. Identificación confirmada. Eternamente leal al emperador. Enlace estabilizado. Iniciando proyección de conciencia. 4. Capítulo 4. Impuesto sobre la respiración. Eternamente leal al emperador. El último momento de consciencia se desvaneció en un breve vacío después de confirmar su identidad. Luego llegó un frío intenso y helado, y una indescriptible sensación de estar siendo apretado. Abrió los ojos de golpe. Lo que vio no fue la esperada cabina de un mecha de ciencia ficción de alta tecnología, ni un gran salón de inicio de sesión con vistas al mar de estrellas. Era una cuba. Un recipiente cilíndrico transparente, cuyo interior está revestido con texturas biológicas rugosas, que emite un leve hedor orgánico a pescado. Un líquido nutritivo turbio y de color verde pálido se escurría rápidamente por un agujero en la parte inferior, produciendo un fuerte gorgoteo. Podía sentir la incomodidad del líquido viscoso deslizándose sobre su piel, y el frío de estar completamente desnudo. ¿Qué carajo? Instintivamente intentó levantar las manos para cubrir sus partes vitales, pero su brazo se estrelló contra la pared interior de la cápsula, produciendo un golpe sordo. La cuba, o mejor dicho, la puerta curva de la biocápsula se deslizó hacia arriba con un silbido ensordecedor de despresurización. Zeke tembló, tropezó y se arrastró fuera de la cápsula hasta un suelo helado y áspero de rejilla metálica. Se estabilizó e inmediatamente bajó la mirada para comprobar. Por suerte, el juego tenía un límite. Había aplicado una censura de luz sagrada. Una capa de luz borrosa pero perfectamente colocada que cubría sus áreas cruciales, como el parche apto para toda la familia de menor presupuesto. Inmediatamente después, un mando de una sola pieza, polvoriento, áspero y resistente, se materializó en su cuerpo, con manchas oscuras en los codos y las rodillas. En sus pies lucía un par de botas de suela dura que parecían increíblemente incómodas. La sensación táctil era tan realista que le hizo maldecir. ¡Mierda! Al mirar a su alrededor, se encontró en un espacio oscuro y de techo bajo.
Tenía aproximadamente la mitad del tamaño de una cancha de baloncesto. Las paredes eran placas de metal expuestas, cubiertas de gruesas tuberías y válvulas de función desconocida. La única fuente de luz eran unos tubos fluorescentes tenues que parpadeaban ocasionalmente. El aire estaba turbio, apestaba a aceite de máquina, ozono y. Una especie de olor rancio y antiguo. Lo más importante es que en esta zona había al menos miles de biocápsulas idénticas densamente agrupadas. En ese momento, la mayoría de las puertas de las cápsulas se estaban abriendo, y los jugadores, vestidos con monos y con expresiones idénticas de total desconcierto, salían arrastrándose. ¿Qué clase de punto de aparición de basura es este? ¿Dónde está el hangar de mechas? Un jugador con la id leal a Schrödinger se quejó mientras se frotaba el cuello, y su voz resonó en la cavernosa habitación. ¿Dónde está mi interfaz de usuario? ¿Panel de estadísticas? ¿Árbol de habilidades? ¿Mapa? ¿Marcador de misión? ¿Ni siquiera una maldita hada para guiar a los novatos? El mecánico fugitivo del Mechanicus se pasaba rápidamente los dedos por los ojos, intentando activar una visera táctica. Como era de esperar, no hubo respuesta. Nivel, sin nivel. Inventario, oh, espera, parece que hay algo llamado ranura de objeto. La espada del emperador, pero está muy desafilada. Entrecerró los ojos, aparentemente concentrándose intensamente. Zeke también intentó concentrarse. Efectivamente, una interfaz extremadamente rudimentaria apareció en el rabillo del ojo. Sin bordes llamativos, sin retrato de avatar, solo unas pocas líneas de texto que brillan tenuemente. Identificación individual. Eternamente leal al emperador. Estado fisiológico. Hambre leve, sed leve, resistencia. 87%. Aptitud psíquica. No activada. Nivel psíquico. 0 monedas imperiales en posesión. 0 deuda. 0 impuesto de supervivencia de hoy. Impagado, 003. Eso fue todo. Eso fue todo. ¿Dónde están las estadísticas? Fuerza, agilidad, inteligencia, espíritu. Ataque, defensa, HP. Probabilidad de crítico, robo de vida, penetración de armadura. Zeke maldijo para sus adentros. ¿Y qué demonios es esto de aptitud psíquica desactivada? Aún más indignante es este impuesto de supervivencia actual. ¿Tengo que pagar dinero solo para respirar? 0,3 monedas imperiales. Ni siquiera sé qué aspecto tiene esta moneda todavía. Desarrolladores incompetentes. Este punto de partida es peor que despertar en un basurero del submundo. Maldijo un jugador llamado Alma de Cadía, estirando sus extremidades. Al menos antes sabía dónde encontrar un trozo de pan mohoso. ¿Esto es todo? Junto a Zeke, una mujer delgada de pelo corto también había terminado de comprobar su estado y no pudo evitar sonar decepcionada. Hambre, sed, resistencia. Poder psíquico. Monedas imperiales. ¿Qué engendro del caos diseñó esta interfaz de usuario? Hasta la pereza tiene sus límites. Monedas imperiales, otro hombre alto y delgado murmuró la palabra, con una expresión algo extraña. Bajó la voz. Hermanos, ¿no les parece que este lugar les resulta un poco familiar? El imperio, él prometió, los psíquicos, además de estos atuendos y este entorno, callarse la boca. Zeke gruñó casi instintivamente, usando el gótico bajo que acababa de dominar, con un ligero acento de Carlaun en la voz. Cuidado con lo que dices. Hasta que no confirmemos la situación, no saques conclusiones precipitadas. Su corazón latía con fuerza. Como viejo aficionado a Warhammer, estaba demasiado familiarizado con esos elementos. Pero se obligó a sí mismo a mantener la calma. El juego se llamaba Epoch 40K. Mecha, los gráficos generados por ordenador eran de ciencia ficción, y lo que tenía delante eran manos de trabajo y una obra en construcción. No cunda el pánico. Quizás sea solo una coincidencia, o quizás sea una broma de mal gusto del equipo de desarrollo y, al mismo tiempo, en lo profundo de la disformidad. La masa de energía de Lucian, en constante cambio, se extendía con puro deleite. Volutas de energía emocional pura fluían desde el universo real hacia su cuerpo a través de innumerables hilos invisibles. Aunque la cantidad generada por cada jugador individual era minúscula, la producción combinada de 5.000 personas ya había formado un flujo sustancial y constante. Confusión, curiosidad, leve molestia, la genuina incomodidad del hambre y una pizca de ese deseo de explorar que dice este juego realmente parece interesante, sí, exactamente así. Lucian sintió la placentera sensación de energía recorriéndolo. Era un placer fundamental que superaba cualquier satisfacción fisiológica.
Confúndete más, ten más curiosidad, incluso puedes maldecir al sistema un par de veces, de cualquier manera, estás maldiciendo al sistema, no a mí. Observó la situación dentro del puesto de avanzada a través de la interfaz del sistema. Los jugadores fueron saliendo poco a poco del bloque de viviendas y reuniéndose frente a la pequeña esclusa de aire del puesto de avanzada. Pequeña plaga, así le había puesto Lucian de apodo al sistema. TL/N. Pequeña pintura. Abastece la tienda primero con los artículos más básicos. Lucian reflexionó un momento. Pan sintético, agua filtrada, herramientas básicas, armas improvisadas, pongamos precios un poco altos. Al fin y al cabo, somos un puesto fronterizo. Los recursos son escasos, así que los precios exorbitantes son perfectamente razonables. Una vez desbloqueado el paquete de idiomas, podrán mantener conversaciones complejas con los lugareños. Sin embargo, debemos censurar cualquier palabra que pueda hacer referencia directa a los nombres verdaderos de los 4 dioses. Usemos la ofuscación. Por ejemplo, si intentan decir Sench, reemplácelo automáticamente por anomalía del vacío profundo o algo similar. En cuanto a que charlen en privado en su idioma, que lo hagan. Bajo el escudo del sistema, nadie en la disformidad puede entender su idioma de todos modos. Lucian quedó muy satisfecho con este diseño. Los jugadores podían desahogarse, conspirar y lanzar insultos en su lengua materna a su antojo sin preocuparse de que las entidades UARP detectaran ninguna palabra clave. Pero lo más importante es ponerlos en marcha. Lucian observaba la transmisión de vigilancia. Extraer minerales, rebuscar en la basura, meterse en peleas callejeras, explorar lo desconocido, todo vale. Mientras generen fluctuaciones emocionales, mientras recolecten materia física, trabajan para mí. El impuesto diario por respiración y los préstamos de resurrección son una genialidad absoluta. Lucian se elogió a sí mismo sin dudarlo. Sin presión, sin motivación. Solo con deudas aplastantes se pasan la vida trabajando. ¿Acaso no es así como viven los ciudadanos de clase baja del universo de Warhammer? A esto lo llamamos juego de rol inmersivo. De vuelta en la base, esa voz fría resonó una vez más en la conciencia de todos. Bienvenidos a Aurelian IV, en las afueras de la ciudad de Aru, taller de preprocesamiento abandonado N7. Guía para principiantes publicada. Nombre de la misión. El primer paso de un trabajador. Objetivo de la misión. Familiarícense con sus nuevas identidades y herramientas básicas. Concéntrense en recuperar las herramientas que se les asignaron de su espacio de almacenamiento personal. Luego, abandonen estas instalaciones y realicen operaciones básicas de recolección de recursos en las zonas seguras circundantes. Recursos e intercambio. Por cada unidad de materia energética estándar, por ejemplo, mineral, chatarra, combustible orgánico, que envíe al sistema, recibirá una compensación personal de 0,1 monedas imperiales. El sistema le proporcionará pautas básicas para la identificación de materiales. Objetivo de la misión. Acumula una moneda imperial individualmente. Recompensas de la misión. 10 monedas imperiales. Desbloquear idioma aureliano, avanzado. Desbloquear la vista previa de la lista de intercambio de materiales de la tienda. Consejo. Este juego fomenta la exploración, la creación y la supervivencia. Puedes hacer todo lo que consideres necesario y seas capaz de completar, pero evalúa cuidadosamente los riesgos. Aviso complementario sobre las normas básicas, todas las unidades deben tenerlo en cuenta. 1. La vida es preciosa. La muerte no es el final, pero tiene un precio. Tras la muerte de un individuo, las monedas imperiales pueden utilizarse para reconstruir una nave en instalaciones designadas. Quienes no dispongan de suficientes monedas imperiales pueden solicitar al sistema un préstamo de reconstrucción de emergencia. Tasa de interés. Predatoria, pide prestado 10, recibe 9, devuelve 19. 2. La supervivencia tiene un precio. Se aplicará un impuesto diario fijo para el mantenimiento del medio ambiente y el soporte vital, abreviado como impuesto de supervivencia. Tasa impositiva inicial. 0,3 monedas imperiales barra día. La tasa impositiva se ajustará en función del índice de evaluación integral del individuo. Quienes no paguen el impuesto sufrirán penalizaciones progresivas por deterioro fisiológico hasta el fallo del órgano. Les deseamos a todos los pilotos una exitosa exploración de la frontera. TL/nota. Antes de que termine esta semana estoy pensando en hacer un pequeño lanzamiento masivo, aunque no prometo nada. 5. Capítulo 5. Hora de trabajar duro. La cantidad de información era enorme.
Los jugadores guardaron silencio durante unos segundos, asimilando ese montón de reglas que parecían menos un juego y más la aplastante presión de la esclavitud corporativa. ¿Pedir prestado 10 y pagar 19? ¡Qué crueldad! ¿Acaso este sistema está dirigido por Korne? De ninguna manera. A Korne solo le importa descuartizar. Esta extorsión a nivel actuarial parece un híbrido entre Seemch y un recaudador de impuestos. Loyal Babroque fue el primero en lamentarse. Respirar cuesta dinero, revivir requiere préstamos usureros, estoy jugando un juego y todavía tengo que preocuparme por la bancarrota y el trabajo forzado. Quiero el halo de tranquilidad, pero estoy en la ruina, parecía completamente abatido. ¿No debería centrarse la atención en puedes hacer cualquier cosa? Y un momento, ¿dónde están los robots? Nos prometieron robots. ¿Qué demonios es este pico? Siguiendo la guía, el leal de Schrödinger logró sacar un pico de minero de su inventario de 5 ranuras. Los demás jugadores no tardaron en imitar su ejemplo. Por un instante, la sala resonó con el tintineo y el estrépito del metal y un coro de palabrotas. Todas y cada una de las personas sacaron exactamente la misma herramienta. Un pico de minero. Zeke miró el pesado y sorprendentemente realista pico de minero que tenía en la mano, bajó la mirada a su atuendo de mendigo y luego levantó la vista hacia su oscuro y ruinoso punto de aparición. ¿El mar de estrellas? ¿Mío para explorar? Su mente retrocedió a la imagen del robot rojo en la cinemática, de pie en la cima de la montaña y apuntando hacia el cosmos. Entonces miró la realidad que tenía delante. Creo que he abordado un barco pirata, murmuró Zeke. Un barco pirata que vende un simulador de trabajo forzado en una ciudad colmena disfrazado de aventura de ciencia ficción. Los desarrolladores son sin duda espías. Usan publicidad engañosa para corromper nuestra lealtad al emperador, digo, a la belleza de los mechas. Dejando a un lado las quejas, la misión aún tenía que completarse. Después de todo, este juego se sentía increíblemente realista. Una moneda imperial equivalía a entregar 10 unidades de recursos. La recompensa de 10 monedas imperiales, más la moneda ganada, sumarían un total de 11 monedas. Menos el impuesto de respiración de 0,3 de hoy, le quedarían 10,7 monedas. Los jugadores comenzaron a reunirse espontáneamente y a conversar. Aunque sus identificaciones eran extrañas y variadas, en ese momento todos vestían los mismos harapos de mendigo y sostenían los mismos picos rotos. Una extraña sensación de solidaridad obrera comenzó a crecer. Este lugar parece parte de una fábrica abandonada. ¿Quién sabe qué hay afuera? La misión habla de zonas seguras circundantes, pero ¿cómo definimos eso? El sistema ni siquiera nos dio un minimapa. ¿Directrices para la identificación de materiales? ¿Cómo las utilizamos? Déjame intentar concentrarme para identificarlo. El engranaje fugitivo del Mechanicus miró fijamente un trozo de chatarra en el suelo. Un momento después, un tenue contorno brillante, visible solo para él, apareció en la superficie de la placa metálica, mientras un torrente de información fluía hacia su mente. Chatarra de acero galvanizado de baja calidad, aprox. 0,05 unidades estándar. Reciclable. Valor estimado. 0,005 monedas imperiales. Funciona. Pero es muy poco. Tengo que recoger 20 datos solo para conseguir 0,1 monedas. Mejor que nada. Rápido, salgamos a echar un vistazo. La multitud comenzó a avanzar hacia la enorme puerta blindada y sellada, lo único en el taller que parecía una salida. Junto a la puerta había una sencilla palanca mecánica. Hizo falta el esfuerzo combinado de varios jugadores, afortunadamente, la fuerza física inicial de estos cuerpos era decente, para derribarlo con un crujido fuerte y rechinido. La pesada puerta blindada de metal se elevó, dejando entrar una luz más intensa y una gama aún más compleja de olores. Gases de escape industriales, polvo y el leve y lejano rugido de la maquinaria. Entrecerrando los ojos, los jugadores salieron del taller y se colocaron sobre una plataforma metálica que sobresalía. De repente, se abrió ante ellos una vista panorámica, pero resultaba asfixiante. Estaban de pie al borde de un cráter colosal con forma de cuenco. Las paredes rocosas del cráter habían sido esculpidas en innumerables niveles. Cada nivel estaba plagado de entradas de túneles con forma de panal, tuberías que se extendían a lo largo de la pared, pasarelas oxidadas y puentes colgantes destartalados. Hasta donde alcanzaba la vista, la zona estaba plagada de restos mecánicos desechados, enormes montones de escoria y charcos de agua estancada de color sospechoso. A lo lejos se divisaban las imponentes y sombrías siluetas de gigantescas estructuras que se abrían paso entre las nubes de color amarillo ceniza.
Los cimientos de la colmena principal de Ciudad Aru. Parecían incontables montañas de acero, que irradiaban una abrumadora sensación de opresión. El cielo era de un amarillo oscuro, cubierto de nubes contaminadas, con una estrella difusa que apenas proporcionaba la iluminación suficiente. No había árboles verdes. No había agua limpia. No había cielos azules. Solo acero, óxido y ruinas. Este es el maldito mar de estrellas. Alma de Cadia se quedó boquiabierta. Esto es claramente la tubería de alcantarillado que desemboca en el mar de estrellas. ¿Dónde están los robots? ¿Quieres pilotar un robot aquí? Yo tendría miedo de derribar un edificio con solo girar. De repente empiezo a pensar que los planetas brillantes y relucientes de la cinemática son contenido descargable de pago. Deja de decir tonterías. ¿Ves los reflejos brillantes de las vetas de mineral ahí abajo? Y toda esa maquinaria desguazada. Todo eso es dinero. Son monedas imperiales. Para pagar nuestra deuda vital, carguen. Alguien gritó a todo pulmón y los jugadores se abalanzaron como una avalancha. Blandiendo sus picos y azadas, descendieron a trompicones por las escaleras oxidadas y las cuerdas al borde de la plataforma, dirigiéndose a toda velocidad hacia la enorme mina abandonada. Zeke también respiró hondo el aire con olor a óxido y apretó con más fuerza el pico de minero. Bueno, el sueño de los mechas se ha esfumado. Supongo que primero seré minero. Por monedas imperiales, no, espera, por la supervivencia. Por la oportunidad de algún día tocar la palanca de control de un robot gigante. Escogió una dirección que parecía menos concurrida y siguió una pasarela relativamente intacta hasta los niveles inferiores de la mina. Su objetivo eran unos montones de restos semienterrados en la escoria que parecían pequeñas plataformas de perforación. El contenido de metal allí debería ser bastante alto. Mientras caminaba, no pudo evitar refunfuñar de nuevo. El desarrollador del juego es sin duda un antifanático acérrimo de Warhammer, ya que simula la rutina diaria de un asalariado de clase baja de 40K con un realismo asombroso. Emperador Supremo, si esta es realmente tu prueba, estás siendo demasiado tacaño. Al menos danos un rifle láser. Pero, dirigió una mirada al rabillo del ojo, observando el estado aptitud psíquica. No activada, y una extraña sensación recorrió su pecho. No estar activado, sigue siendo mejor que ser etiquetado como sensible a los psíquicos y ser el objetivo de los demonios, ¿verdad? Al menos por ahora, solo soy un minero que debe 0,3 monedas de alquiler. Mientras tanto, en lo profundo de la disformidad. Sí, ese es el sabor. Lucian sintió una profunda sensación de saciedad, largamente perdida, que se extendía desde lo más hondo de su alma. Aunque aún estaba lejos de sentirse completamente lleno, por fin había dejado de ser esa inanición existencial y menguante. Más, solo un poquito más, busquen con ahínco, mis pilotos. Cada pizca de tu confusión, cada pizca de tu esfuerzo, cada queja que haces, todo es alimento para mi crecimiento. Observó cómo los puntos brillantes que representaban a los jugadores se dispersaban como hormigas por la mina abandonada, mientras el tintineo y el golpeteo de sus herramientas ya comenzaban. Sistema, marca a aquellos individuos particularmente activos con alta carga emocional. Presta especial atención a eternamente leal al emperador. Su energía quejumbrosa es bastante potente. Es un ejemplar de primera, quiero decir, un jugador potencialmente valioso. Durante la fase inicial, las emociones se ven impulsadas principalmente por la novedad y la adaptación. Esperen a que ganen su primer sueldo, desbloqueen la tienda y vean las opciones de mejora reales y los precios desorbitados pero sin pretensiones de las armas y ese deseo desbordante, el conflicto interno, las dolorosas luchas y el impulso proactivo que surgirá solo para ganar más monedas imperiales y ahí es cuando comienza el verdadero festín. Lucian planeó todo de forma encantadora. ¿Y los mechas? Habrá mechas. Una vez que las minas que has excavado sean lo suficientemente profundas como para enterrar un pequeño puerto espacial. Al fin y al cabo, los mechas son muy caros. Ya sea fabricándolos o rescatándolos del sistema. 6. Capítulo 6. El simulador de esclavo asalariado. Fuera del taller de preprocesamiento abandonado, el enorme cráter en forma de cuenco resonaba con una caótica sinfonía de tintineos y golpes metálicos. Los jugadores gruñían y jadeaban mientras extraían la mina. Entre el ruido se oían gritos de: esto pesa mucho. Se me está rompiendo el brazo. Y por monedas imperiales.
Zeke transportó varias placas de metal deformadas, extraídas de los restos de una vieja plataforma de perforación, junto con un montón de tornillos, engranajes y otras piezas, de vuelta a la plataforma metálica dentro del taller, marcada como el punto de entrega de materiales. La superficie de la plataforma era lisa y presentaba una hendidura bien definida. Arrojó todos los objetos sobre ella de golpe. Envío completado. Evaluación del material. Chatarra de aleación de baja calidad, 6,5 unidades, piezas mecánicas estándar, 0,5 unidades. Obtenido. 0,7 monedas imperiales. Monedas imperiales en circulación. 0,7. Impuesto de supervivencia de hoy. Impagado, 0,0307. Zeke jadeaba con dificultad, secándose el sudor de la frente mientras le dolían los músculos. Miró a un hombre corpulento que estaba a su lado con la identificación paga el diezmo aunque el mundo se acabe Tax Bro para abreviar, que también acababa de entregar su botín. Tax Bro, ¿cuánto recaudaste? 0,9. El tipo de los impuestos parecía totalmente desdichado. Siento que trabajo para algún señor de los impuestos sin escrúpulos, no, esto es peor que un taller clandestino. Al menos en un taller clandestino te dan comida y alojamiento. Tengo hambre, sed y mi resistencia está al 51%. Esta sensación de hambre es demasiado real. Cuéntame. El lealista de Schrödinger arrastró un tubo de metal que había desmontado quién sabe dónde, lo entregó débilmente y recibió 0,2 monedas. Soy un lealista. No morí en el frente luchando contra el caos. No caí derribado por un helicóptero piel verde. Y ahora voy a morir de hambre en un juego supuestamente creado por espías. Si esto se corre la voz, ¿cómo voy a volver a dejarme ver por la taberna cibernética Terra Underground? Por favor, déjame en paz con la teoría del espionaje, replicó Zeke. Si los tuvieran este nivel de tecnología, ya habrían destruido el ojo del terror. Empiezo a sospechar que se trata de un experimento de simulación sobre los límites físicos humanos y la explotación de recursos, llevado a cabo por algún magos marginal del Mechanicus que intenta escapar del control imperial. En resumen. Un simulador de esclavo asalariado, resumió Tax Bro a la perfección. Brillante. Las quejas del trío eran apenas una pequeña gota en el océano de ruido que reinaba dentro del cráter. Quejas similares y humor negro se oían por todas partes. La sensación al blandir este pico es increíble. Se siente mejor que el de verdad que tengo en la granja de mi abuelo. Desenterré lo que parecía adamantium, solo una roca muy dura. El sistema solo me dio 0,01 unidades por ella. ¿Algún hermano quiere juntarse e ir a echar un vistazo por allí? Quizás podamos desmantelar esas enormes cubas. Cuenten conmigo. Cuenten conmigo. Tengan cuidado de no caer en ese charco verde brillante, parece la sopa especial del Papá Nurgle, cállate. No menciones ese nombre. Mala suerte. La capacidad de adaptación de los jugadores fue formidable. El inventario limitado a 5 espacios se convirtió rápidamente en el principal obstáculo para la eficiencia. Como resultado, los jugadores formaron espontáneamente cadenas de montaje. Un grupo cavaba y desmantelaba en las profundidades del foso, mientras que otro grupo utilizaba cuerdas rudimentarias y carros de madera para el transporte a corta distancia. Arrastraron los objetos grandes, de valor relativamente elevado, de vuelta al punto de entrega, apilándolos para que los guardias designados los guardaran hasta que volvieran a entregarlos. Sorprendentemente, su eficiencia aumentó significativamente. Por supuesto, los conflictos y las fricciones eran inevitables. Primero encontré la carcasa del generador. Creo que esta cosa no tiene tu nombre. Joder, ¿ya hablas en idioma orco? Hermano, estás demasiado metido en el juego de rol. Dejen de discutir. El que lo encuentra se lo queda, desármenlo y repartan el botín. Date prisa, otro escuadrón viene hacia aquí. En lo más profundo de la disformidad. TSK, mira esa iniciativa subjetiva. Lucian admiró el mensaje del sistema que decía. La eficiencia de coordinación del jugador aumentó un 15% a medida que el flujo de energía absorbida se hacía ligeramente más abundante. Como era de esperar, la deuda y la presión por la supervivencia son las fuerzas impulsoras últimas de la productividad. Toda esa charla sobre lealtad y fe es vacía frente a un impuesto del 0,3% sobre la respiración de una moneda. Pequeño azote, llamó al sistema. ¿Qué podemos poner a la venta ahora mismo? Dame una lista. Tiene que ser apropiado para su etapa actual, pero también darles algo en lo que tener esperanza.
La voz fría y mecánica resonó directamente en la conciencia de Lucian, con un tono idéntico al que utilizaba con los músicos. Según las reservas de conversión de energía material y emocional recolectadas, se pueden desbloquear los siguientes artículos básicos de intercambio. Y supervivencia y apoyo. Pasta nutritiva sintética, ración estándar. Alivia el hambre y restaura ligeramente la resistencia. Precio. 0,3 monedas imperiales. Agua purificada, 1 litro. Alivia la sed. Precio. 0,3 monedas imperiales. Botiquín básico. Trata heridas leves y detiene hemorragias. Precio. 1,5 monedas imperiales. Saco de dormir de fibra cruda. Úselo en zonas seguras para acelerar la recuperación física y aliviar ligeramente la fatiga. Precio. 3 monedas imperiales. Y herramientas y armas. Pico de minero forjado. Eficiencia de recolección más 10%. Precio. 3 monedas imperiales. Cortador de metales. Aumenta drásticamente la eficiencia al desmontar estructuras metálicas. Precio. 6 monedas imperiales. Tubo de acero / de metal improvisado. Un arma cuerpo a cuerpo mejor que las manos desnudas. Precio. 3 monedas imperiales, varía según la calidad. Pistola rudimentaria, pólvora negra. Alcance corto, poca precisión, recarga lenta, pero dispara. Incluye 10 balas de plomo rudimentarias. Precio. 20 monedas imperiales. Cuchillo de caza. Un arma cuerpo a cuerpo y herramienta de corte relativamente fiable. Precio. 5 monedas imperiales. Y mejoras básicas, requiere un progreso en el desarrollo de la secuencia genética superior al 1% para desbloquear la vista previa. Mejora física básica, tipo primero. Aumenta ligeramente la fuerza y la resistencia máximas. Precio. 100 monedas imperiales. Optimización de reflejos neuronales, tipo I. Aumenta ligeramente la velocidad de reacción y la coordinación. Precio. 100 monedas imperiales. Agudeza sensorial, tipo primero. Aumenta ligeramente las capacidades visuales, auditivas y otras capacidades sensoriales. Precio. 100 monedas imperiales. Nota. Las mejoras modifican el vaso sanguíneo, pero aún requieren entrenamiento y adaptación. Pueden causar cambios estéticos menores en el vaso. If. Conocimientos / habilidades, transferencia de fragmentos de memoria, edición extremadamente simplificada. Conceptos básicos de supervivencia en la naturaleza, edición Aureliana IV, precio. 10 monedas imperiales. Identificación mecánica básica y desmontaje, precio. 30 monedas imperiales. Construcción y despliegue de trampas improvisadas, precio. 15 monedas imperiales. Lo anterior corresponde al contenido de la tienda de la fase primero. Los artículos adicionales requieren más energía material para desbloquear los planos. Lucian examinó la lista y quedó bastante satisfecho. Todas las habilidades, talentos, armas, armaduras, pociones, semillas genéticas de Warhammer 40K, teóricamente, pueden comprarlo todo, ¿verdad? Calculando, correcto. Sin embargo, la energía requerida es astronómicamente inmensa. Por ejemplo, un conjunto completo de implantación y modificación de semillas genéticas de marines espaciales requiere una energía equivalente a la absorción y conversión directa de una pequeña ciudad. Las plantillas genéticas de nivel primarca exigen energía a una escala exponencial. Entonces, ¿qué tal si me ayudas a convertirme en el emperador? Lucian preguntó medio en broma, su cuerpo energético vibrando de curiosidad. El sistema guardó silencio por un instante, como si estuviera realizando cálculos a una escala sin precedentes. Objetivo. Maestro de la humanidad, el emperador. Estimación de requerimientos energéticos, requiere la absorción y conversión de aproximadamente el 63,8% de la energía total de este universo, física y disforme combinadas. Además, requiere la comprensión, el análisis y la replicación completos de su esencia psíquica única, su estructura genética y la sabiduría y fuerza anímica acumuladas durante 10 milenios. Viabilidad. Existe una vía teórica. La probabilidad práctica es menor que la de que el universo se reinicie naturalmente tras la muerte térmica. Espera, ¿qué? El cuerpo energético de Lucian fluctuó violentamente. Consume más de la mitad de la energía de todo el universo. Finalmente comprendió de forma visceral cuánto peso conllevaba realmente la entidad sentada en el trono dorado, no, la entidad que actuaba como faro de la humanidad. Parece que me queda mucho camino por recorrer si quiero hacerme más fuerte. No puedo confiarme en absoluto. Un paso en falso y estoy acabado. Lucian aceptó rápidamente la realidad.
Entonces dejaré que los jugadores se confíen. Estas armas y mejoras básicas de la tienda los mantendrán ocupados durante mucho tiempo. Configuración completada. Desbloquéalo cuando terminen la misión. Lista de intercambio de tiendas, fase primero, preparada. Se desbloqueará al cumplirse la condición. En los niveles inferiores de la mina, detrás de un montón de restos mecánicos relativamente ocultos. Zeke había formado un escuadrón de exploración de 3 hombres con paga el diezmo incluso si el mundo acaba Tax Bro, y leal a Schrödinger Bro. Cada uno de ellos portaba un tubo de acero oxidado rescatado de las ruinas, con algunos fragmentos de metal bastante afilados metidos en la cintura como armas secundarias. Parece que nadie ha pasado por aquí. Tax Bro inspeccionó con cautela las montañas circundantes de basura metálica y andamios derrumbados. Los filones de mineral de por aquí también parecen estar bastante agotados. Es principalmente escoria. Schrödinger Bro tanteó el suelo con su tubo de acero. Estad atentos a cualquier cosa grande que esté enterrada, o cualquier otra cosa que podamos vender por dinero en efectivo. Zeke recorrió la zona con la mirada. De repente, se detuvo y señaló la base de un montón de tuberías retorcidas. Allí. ¿Parece una abertura? No parece hecha por el hombre. Los 3 intercambiaron miradas y se acercaron con cautela. Era un agujero irregular excavado en la unión entre el metal y la pared de roca. Sus bordes estaban cubiertos de pelo rígido y profundas marcas de arañazos, desprendiendo un hedor fétido y almizclado. ¿La guarida de una bestia?, dijo Schrödinger, bajando la voz. Posible. El sistema decía que podíamos hacer cualquier cosa. No decía que solo teníamos que dedicarnos a la minería. Zeke apretó con más fuerza el tubo de acero. Tal vez haya algo brillante que la bestia haya guardado dentro. Ese pensamiento hizo que los corazones de los 3 se aceleraran. Pero el peligro también era evidente. Justo cuando dudaban entre entrar a investigar o marcar el lugar y regresar por refuerzos, rugido. Un gruñido bajo y amenazador resonó desde el interior de la cueva, acompañado por el sonido de pasos pesados y pegajosos. Una figura enorme bloqueaba la entrada. Era una criatura que parecía un mastín a gran escala, pero mucho más fea y aterradora. 7. Capítulo 7. Primera sangre. Medía casi 1,5 metros de altura hasta los hombros, cubierto de un pelaje grasiento, enmarañado y de color gris negruzco. Sus músculos se abultaban y una saliva corrosiva goteaba de sus fauces, desprendiendo un humo blanco y ardiente que se extendía por el suelo. Lo más llamativo eran sus ojos, de un amarillo turbio con un tinte carmesí antinatural, y las protuberancias óseas anormalmente desarrolladas, con forma de guadaña, que se extendían desde sus extremidades delanteras. Era evidente que estaba muy disgustado con los pequeños bocadillos que merodeaban fuera de su guarida. ¡Mierda! ¿Qué demonios es eso?, exclamó Tax Bro. ¿A quién le importa? Ataquen. El lealista de Schrödinger estaba lleno de absoluta determinación en ese momento. Con un grito, tomó la delantera y lanzó el tubo de acero que tenía en la mano como una jabalina. El tubo de acero se estrelló contra el omóplato de la bestia con un golpe sordo. La bestia rugió de dolor, pero claramente no había sufrido una herida mortal. En cambio, estaba completamente enfurecida. Las patas traseras de la bestia se impulsaron desde el suelo, lanzándola como una bala de cañón hacia Schrödinger Bro. Esquiva. Zeke se apartó y blandió su tubo de acero, dirigiéndolo con ferocidad hacia las costillas de la bestia. Tax Bro atacó las patas traseras de la bestia desde el otro lado. El combate estalló al instante. No había habilidades ostentosas, ni puntería precisa, solo los golpes, puñaladas y esquivas más primitivos y torpes. Los rugidos de la bestia, el choque de las tuberías de acero y los gritos de los jugadores se mezclaban sin cesar. Zeke sintió que se le entumecían los brazos por el retroceso, mientras la adrenalina le subía a raudales. La bestia tenía una fuerza inmensa, y tampoco era lenta. La hoja de hueso, parecida a una guadaña, rozó su mono, provocándole un desgarro y un dolor punzante. Sus estadísticas no disminuyeron mucho, pero apareció un aviso de estado dolor leve. Schrödinger Bro dio un paso en falso y la bestia le arañó el muslo con sus garras. Aunque logró esquivar la hoja de hueso, le quedó una herida profunda. La sangre brotó y sus movimientos se volvieron lentos al instante. Me han golpeado. Estoy sangrando. Alto. Ataca sus ojos y articulaciones. Rugió Tax Bro, clavando su tubo de acero cerca de la cuenca del ojo de la bestia. No le dio en el ojo, pero obligó a la bestia a apartar la cabeza de un tirón, retorciéndose de dolor. Zeke aprovechó la oportunidad.
Con todas sus fuerzas, clavó violentamente el extremo afilado y roto de su tubo de acero en el costado del cuello de la bestia, que quedó expuesto cuando ésta giró la cabeza. Squelch. Salió disparado un líquido tibio y maloliente. La bestia dejó escapar un aullido agudo de agonía, mientras sus fuerzas, aún en lucha, se debilitaban repentinamente. Tax Bro y el herido Schrödinger Bro se abalanzaron inmediatamente, utilizando fragmentos de metal, sus botas y cualquier cosa que pudieran encontrar para atacar frenéticamente la herida y la cabeza de la bestia. Mucho tiempo después, la bestia finalmente dejó de moverse. Los tres se desplomaron al suelo, jadeando con dificultad, cubiertos de polvo y sangre. La herida en el muslo del hermano de Schrödinger aún sangraba, y su rostro estaba algo pálido. Ganamos, lo logramos. El rostro de Tax Bro reflejaba una mezcla de miedo y emoción. Rápido, veamos cuánto dinero vale esto. Reprimiendo las náuseas, Zeke revisó el sistema, concentrando su atención en el cadáver de la bestia. Descubierto. Bienadón minero mutado, fallecido. Evaluación. Rico en biomasa inestable. Algunas glándulas mutadas pueden tener poco valor. Los huesos y los colmillos pueden servir como materias primas. Reciclable. La carne es ligeramente salada. Valor total estimado. 69 monedas imperiales. 69 monedas. Los tres exclamaron al unísono. Su cansancio se desvaneció y sus ojos brillaron intensamente. Nos hemos hecho ricos. El hermano Schrödinger incluso sintió que ya no le dolía tanto la pierna. Le practicaron primeros auxilios básicos a la herida del hermano Schrödinger y luego hicieron un esfuerzo enorme fabricando una camilla improvisada con cuerdas y postes para arrastrar el pesado cadáver de la bestia de vuelta al taller 7. Cuando aparecieron arrastrando una bestia que claramente era un trofeo, todo el lugar de la ceremonia de sumisión se sumió en un frenesí. ¡Mierda! Mataron a una turba. ¿Cuánto dinero cayó? Tiene un aspecto repugnante, pero parece caro. Agrupémonos. Tenemos que agruparnos e ir a cazar. La minería está demasiado lenta. Bajo las miradas envidiosas de la multitud, los tres entregaron el cadáver de la hiena. Envío completado, ganado. 69 monedas imperiales. ¿Lo dividimos a partes iguales? Zeke miró a sus compañeros de equipo. Por supuesto. Respondieron sin dudarlo Tax Bro y Schrödinger Bro. Función de negociación habilitada. Eternamente leal al emperador transfiere 23 monedas imperiales para pagar el diezmo incluso si el mundo se acaba y el leal de Schrödinger respectivamente. Transferencia completada. Un ingreso de 23 monedas cada uno. Sumando sus ganancias mineras anteriores, las monedas imperiales de Zeke alcanzaron los 23,7, mientras que Tax Bro y Schrödinger Bro superaron los 20. Más importante aún. Ding. Misión. El primer paso del trabajador completado. Recompensa otorgada. 10 monedas imperiales recibidas. Idioma aureliano, avanzado, desbloqueado. Se ha activado la vista previa de la lista de intercambio de materiales de la tienda. En la visión de los tres jugadores aparecieron nuevas indicaciones, y un icono tienda que brillaba tenuemente. La tienda está abierta. Rápido, mira qué hay dentro. Zeke no pudo esperar. Se concentró y pulsó el icono. En su mente apareció una lista concisa pero increíblemente informativa. Sus ojos recorrieron rápidamente la zona de arriba a abajo. Pasta nutritiva sintética, agua purificada, bien, artículos básicos de supervivencia. Pico de minero forjado, cortador de metal, mejoras de herramientas. Pistola rudimentaria, cuchillo de caza, armas. Mejora física básica, tipo I, optimización del reflejo neural, tipo I, agudeza sensorial, tipo I. Mejoras genéticas. Conceptos básicos de supervivencia en la naturaleza, identificación y desmontaje mecánico básico, libros de habilidades. Su respiración se aceleró gradualmente. Los nombres de estos artículos, sus descripciones, incluso ese estilo de etiquetado tan simple y utilitario de tipo primero, cuando sus ojos se posaron en las descripciones de las mejoras. Aumenta ligeramente la fuerza y la resistencia máximas, requiere entrenamiento y adaptación, y puede causar cambios estéticos menores en el vaso. Cuando vio el precio fijado en la elevada cantidad de 100 monedas imperiales, cuando lo relacionó todo con el hienadón mutado contra el que acababan de luchar, este mundo industrial en ruinas, las monedas imperiales, el impuesto de supervivencia y esa fría voz del sistema, una teoría que él intentaba desesperadamente negar como una semilla nutrida por los susurros de un dios del caos irrumpió violentamente y comenzó a extenderse salvajemente en su mente. No, de ninguna manera, Zeke sintió que su corazón latía con fuerza.
Un sudor frío le perlaba las palmas de las manos. Este estilo de interfaz de usuario, esta ruta de actualización, el tono opresivo de todo este mundo, y las monedas imperiales, ¿es una coincidencia? Tiene que ser una coincidencia. El juego se llama Epoch 40K. Mecha. Es completamente normal tomar prestados algunos elementos. Sí, tomando prestados elementos. ¿Cómo es posible que este sea ese universo? Es imposible. Absolutamente imposible. Observó fijamente la lista de la tienda, como si intentara encontrar pruebas para refutar su propia teoría. Pero lo que vio fueron los requisitos de desbloqueo vinculados al progreso en el desarrollo de la secuencia genética, las notas sobre cambios estéticos menores en la nave y esos nombres de objetos completamente desprovistos de belleza estética, rebosantes de frío pragmatismo. El sabor es demasiado fuerte. Junto a él, el realista de Schrödinger ya exclamaba: ¡Santo cielo! Mejoras genéticas. ¿No es este el camino de los Astartes? Aunque ellos reciben 19 cirugías y una semilla genética, mientras que lo nuestro parece una versión simplificada y de bajo presupuesto. Mientras tanto, Tax Bro miraba la tosca pistola con cara de enfado. Esta cosa, dame un rifle láser. Hasta el peor modelo Lucius me serviría. ¿Pólvora negra? ¿En qué época estamos? Ah, claro, la ambientación del juego podría ser postapocalíptica, postapocalíptico. ¿Acaso el universo de Warhammer 40K no es básicamente un gigantesco postapocalipsis para los humanos que viven en las ciudades colmena? Zeke rugió internamente. Cerró bruscamente la interfaz de la tienda, y su expresión cambió rápidamente. Herejía. Se gritó mentalmente. Este pensamiento es demasiado herético. No hay águilas bicéfalas. No hay oraciones de la eclesiarquía. No se menciona a ningún primarca ni al caos. Los mechas eran de ciencia ficción. El equipo de desarrollo debe estar bromeando. Un troll de alto nivel. O. O tal vez sea una especie de universo alternativo. Sí, un universo alternativo. Como una línea temporal hipotética donde el emperador se centró en el camino tecnológico en lugar del psíquico. Intentó desesperadamente convencerse a sí mismo. Pero esa teoría, al igual que la bendición de Nurgle, una vez que echó raíces, se afianzó obstinadamente y se negó a ser eliminada. Alzó la vista hacia el cielo amarillento y eternamente tenue que se extendía fuera del taller, envuelto en nubes contaminadas, y luego hacia las colosales estructuras de acero, parecidas a lápidas, de la ciudad colmena que se elevaban hacia las nubes en la distancia. Un escalofrío le recorrió la espalda. No lo creo, no lo creo, no lo creo, murmuró para sí mismo, como si recitara un conjuro para ahuyentar a los demonios. Hasta que vea personalmente al emperador, hasta que conozca a un Astartes, hasta que escuche un grito de guerra de por el emperador. Hasta que me enfrente directamente a un demonio del caos. Zeke apretó los dientes, sus ojos recuperaron la determinación, incluso con un atisbo de paranoia. Yo, eternamente leal al emperador, jamás abriré la boca para admitir que existe esta aterradora posibilidad. Esto, es solo un juego de mechas un poco extremo y oscuro que ha tomado prestados algunos elementos de Warhammer 40K. Nota del traductor. Tengo una pregunta sencilla para todos los lectores. ¿Les gustaría vivir una experiencia de realidad virtual totalmente inmersiva como un humano común y corriente en una ciudad colmena? 8. Capítulo 8. El consorcio comercial Shimans. Los tres ignoraron selectivamente esa pregunta crucial. Zeke, Tax Bro y Schrödinger Bro estaban sentados en círculo en un rincón del taller, mirando fijamente sus respectivos saldos de monedas imperiales. La razón triunfó sobre el impulso. Una pistola cuesta 20 monedas, un cuchillo de caza cuesta 5 monedas, pero lo que más necesitamos ahora mismo es esto. Zeke señaló la parte superior de la lista de la tienda. Pasta nutritiva sintética 0,3 monedas, agua purificada 0,3 monedas, botiquín básico 1,5 monedas. Schrödinger, tienes que curar esa herida. Fue entonces cuando el realista de Schrödinger recordó su pierna herida. Inmediatamente se agarró el muslo y gritó: «Maldita sea, me duele muchísimo la pierna». Hizo una mueca de dolor. El sencillo vendaje de tela que le envolvía el muslo ya se había vuelto carmesí por la sangre que supuraba. Los tres completaron rápidamente sus compras. Con un tenue destello de luz blanca, probablemente lo único en este sistema de pésima calidad que realmente parecía un efecto especial de videojuego, aparecieron en sus manos 3 tubos grises y anodinos, 3 bolsas de agua selladas y una tosca bolsa de lancia. El sabor de la pasta nutritiva era indescriptible, como una papilla hecha de almidón, proteína y algún tipo de saborizante industrial.
La textura era áspera, pero después de tragarla, la sensación de saciedad en el estómago era increíblemente real. Aliviado el hambre leve. El agua purificada tenía un ligero sabor metálico, pero era suficiente para aliviarles la garganta reseca. Sed leve aliviada. Al abrir el botiquín, encontramos varios rollos de vendas esterilizadas, una lata pequeña con lo que parecía ser una pomada antibacteriana y algunos analgésicos. No había instrucciones escritas de ningún tipo. El hermano Schrödinger trató su herida con sentido común. La sensación de escozor del ungüento aplicado le hizo sisear, pero pronto se convirtió en un alivio refrescante. El sangrado finalmente cambió a herida en tratamiento, recuperándose lentamente. Esta retroalimentación del dolor es increíble. El hermano de Schrödinger se tomó un analgésico. De hecho, creo que este juego ahora utiliza algún tipo de tecnología de conexión neuronal directa. No es broma, sino, ¿cómo sentiríamos hambre y sed? Taxbro lamió el último resto de residuo del borde de su tubo de pasta nutritiva, queriendo aún más. La porción es un poco pequeña. Es como darle de comer a un pájaro. Conténtate. Solo son 0,3 monedas. Zeke echó un vistazo a su indicador de resistencia. Efectivamente, estaba subiendo lentamente desde el 51%. La velocidad no era alta, pero al menos ya no disminuía continuamente. Su actividad atrajo la atención de los jugadores que se encontraban a su alrededor. Al ver a Zeke y a los demás comiendo, bebiendo y curándose las heridas, los jugadores que aún no habían conseguido reunir ni una sola moneda se pusieron verdes de envidia. Santo cielo, pueden permitirse comprar comida. La recompensa de 10 monedas de la misión para principiantes. Date prisa, solo me faltan 0,2 monedas para llegar a 1. Esfuérzate más, hermanos. Cuando entreguemos la misión, tendremos dinero para comprar comida. Por la pasta nutritiva. Cobra. El efecto de calmar la sed con un espejismo fue inmediato. La base de jugadores, que se había mostrado algo aletargada debido al cansancio, parecía como si le hubieran inyectado estimulantes. En toda la mina, el sonido de los pasos arrastrando materiales, el tintineo de los picos y el chirrido del metal desmantelado se intensificaron una vez más, convergiendo en una sinfonía ruidosa pero vibrante. Transcurrieron 1 o 2 horas más. A medida que el cielo adquiría gradualmente un tono amarillo más profundo y turbio, la gran mayoría de los jugadores completaron la misión el primer paso de un trabajador. Destellos de luz blanca procedentes de las cajas fuertes de la tienda iluminaron el interior y el exterior del taller, seguidos de diversas exclamaciones. Esta pasta nutritiva tiene un sabor absolutamente asqueroso. Es peor que las raciones comprimidas que comía en el ejército. Agua. Dame agua. Comer esto me deja la boca como si estuviera cubierta de cemento. Menos mal que hay comida. Mi resistencia bajó al 30% hace un momento, me temblaban las piernas. ¿Quién compró un botiquín de primeros auxilios? Déjenmelo prestado. Me corté el dedo con una lámina de metal. Lárgate. Eso cuesta 1,5 monedas. Cómprate uno tú mismo. Zeke pagó el letal impuesto de supervivencia de 0,3 monedas. El sistema dedujo los fondos directamente de su cuenta sin siquiera proporcionarle un recibo. Ver que su saldo alcanzó las 32,8 monedas imperiales finalmente le dio una pequeña sensación de seguridad. Al menos hoy no sería penalizado por el sistema. Poco a poco, el cielo se oscureció por completo. En el planeta Aurelian IV, la noche cayó rápidamente. A medida que el sol se ocultaba tras la silueta de la lejana ciudad colmena, el cielo pasó de un amarillo ceniza a un púrpura intenso, para finalmente adquirir un azul tinta diluido por la contaminación lumínica industrial. No había luna, solo unas pocas estrellas tenues apenas visibles a través de los huecos entre las nubes. Los pocos tubos fluorescentes del taller proporcionaban una luminosidad limitada, iluminando únicamente la zona central. La mayoría de los jugadores que completaron la misión no optaron por quedarse en el interior abarrotado. En cambio, se dispersaron de 2 en 2 o de 3 en 3 por la plataforma exterior y por toda la mina, sentándose o tumbándose en los fríos suelos metálicos para encontrar un lugar donde descansar. En ese momento, había más de 4.000 jugadores dispersos por la zona de la mina, mientras que casi 1.000 optaron por quedarse dentro del taller. Taberna cibernética Terra Underground, no hereje, del mundo real tenía a unas 20 personas conectadas al juego. Como era de esperar, se reunieron en una zona relativamente plana al borde del foso. Todos estaban desplomados en el suelo helado, apoyados contra restos de maquinaria abandonada o montones de mineral.
Estaban demasiado exhaustos para moverse, pero sus mentes estaban hiperactivas. Estoy tan cansado, dijo débilmente el jugador identificado como los cicatrices blancas corrieron hoy. Había trabajado muchísimo transportando mercancías ese día, ganando casi 2,5 monedas sin contar la recompensa de la misión. Pero este realismo, todavía me parece increíble. ¿Qué tipo de tecnología creen que es esta? El chico de los engranajes fugitivo del Mechanicus, que era programador en la vida real, parecía profesionalmente perplejo. Simula el hambre y el dolor con un realismo asombroso. Esto tiene que ir más allá del mero entretenimiento, ¿no? Quiero el halo de tranquilidad, pero estoy en la ruina. Se frotó los brazos doloridos. Siento como si hubiera trabajado 8 horas seguidas en una obra. ¿Será posible que nuestro país haya descubierto tecnología alienígena en el lado oscuro de la luna? Dijo Alma de Cadía en voz baja, con un escalofrío de emoción propio de una teoría conspirativa. ¿Y nos están usando como sujetos de prueba? Por favor, déjame en paz con la tecnología alienígena. Se burló Tokun, tienes razón, pero el Volter tiene más razón. Si de verdad tuvieran esa tecnología, la usarían primero para el ejército. ¿Acaso crees que nos toca a nosotros jugar con ella? Quizás sea un sistema de entrenamiento desarrollado por los militares y estén probando una versión civil. Especuló. No soy el Lord Regente, solo un Digimon de paso. Mírenlo. Este juego fomenta la coordinación, la supervivencia, la gestión de recursos e incluso tiene elementos de combate. ¿Pero qué pasa con los mechas? ¿Dónde están los mechas prometidos? La espada del emperador, pero está muy desafilada, no podía dejarlo pasar. Me conecté para pilotar un mecha, no para ser minero. Quizás los mechas sean contenido de la fase final del juego. Se unió Zeke a la conversación. Esas mejoras genéticas de la tienda están claramente orientadas al combate. 100 monedas cada una es un precio desorbitado, pero sin duda tienen su utilidad. Hablando de eso, el leal a Schrödinger se enderezó de repente, con una expresión extraña. Se dieron cuenta de que después de completar la misión para principiantes, apareció una nueva opción en la parte inferior del panel. Al oír esto, todos concentraron su atención en abrir la interfaz. Efectivamente, debajo de la línea que decía impuesto de supervivencia de hoy. Pagado, 0303, había aparecido una nueva opción. Cierre de sesión seguro, estado actual. Operativo. Junto a ella había una línea de texto pequeño. Aviso. Al cerrar sesión, su nave entrará en un estado de mantenimiento. El sistema no se responsabiliza de la supervisión ni la protección de su nave mientras esté desconectado. Usted será responsable de cualquier pérdida ocasionada por daños, desaparición, saqueo u otros casos de fuerza mayor. Se recomienda cerrar sesión en un entorno totalmente seguro o confiar su embarcación a una unidad de confianza. Esto significa que, nuestros cuerpos simplemente serán arrojados aquí. Los ojos de Tax Bro se abrieron de par en par. Si cerramos sesión, otras personas pueden simplemente desnudarnos. Eso parece, asintió el cowboy fugitivo del Mechanicus. Es un escenario muy extremo. O encuentras a alguien que te proteja, te escondes bien o simplemente no te desconectas. ¿Y si realmente morimos? Preguntó Alma de Cadía. Por eso tenemos que ahorrar dinero o intentar por todos los medios no morir, resumió Zeke. Cada aspecto de este juego te obliga a seguir jugando. O te pasas la vida jugando sin parar o pagas para ganar, aunque todavía no han implementado las microtransacciones. Este desarrollador es sin duda la reencarnación de Ebenezer Scrooge. Una versión de Scrooge al estilo Warhammer 40K. Quiero el halo de la tranquilidad, pero estoy en la ruina, suspiró. Le debía al sistema 0,3 monedas, espera, ya me las descontaron. Pero mañana tengo que pagar otras 0,3. Día tras día, sin fin, ¿acaso no es esta la vida de la clase baja en una ciudad colmena? Deja de hablar, Tokun, tienes razón, pero el Volter tiene más razón. Se cubrió la cara. Cada vez me parece más que la ambientación de este juego está completamente equivocada. Emperador Supremo, por favor, no pronuncie esa palabra. Interrumpió Zeke casi por reflejo. Esto es solo un juego. Elementos prestados. Universo alternativo. Una línea temporal hipotética. Su voz era un poco alta, lo que provocó que los jugadores de otros grupos cercanos voltearan a mirarlo. Zeke tosió secamente y bajó la voz. En fin, hasta que no tengamos pruebas concretas, no hagas conjeturas descabelladas. ¿Pero qué pasa si realmente es ese universo? Preguntó Schrödinger en voz baja. ¿Qué somos ahora? ¿Cultistas del caos? ¿Herejes?
¿O algún nuevo tipo de contaminación de la disformidad? Cállense. Tax Bro se unió al esfuerzo de represión. Creo que solo somos jugadores normales. Estamos jugando un juego, no se asusten. El tema quedó en suspenso gracias a un extraño acuerdo mutuo tácito. Todos empezaron a hablar de cómo ganar más dinero al día siguiente, si formar grupos fijos, si seguir minando o probar la caza, y qué artículos de la tienda ofrecían la mejor relación calidad-precio. En el lejano cielo nocturno, un punto de luz, distinto de la iluminación de la ciudad colmena, se deslizaba silenciosamente sobre las nubes. Era un avión de reconocimiento, con el fuselaje pintado de negro mate. En su lateral lucía el emblema del grupo farmacéutico ARU. Una hélice genética entrelazada por una serpiente. Y debajo del emblema había dos líneas de texto casi microscópico. Grupo farmacéutico ARU. Filial de propiedad absoluta del consorcio comercial Siemens. 9. Capítulo 9. Enfoques de crisis. Dentro de la cabina, dos pilotos realizaban su misión de patrulla nocturna por puro aburrimiento. Sector 7, sin anomalías. El piloto, un hombre cuyo lado izquierdo del rostro había sido reemplazado por implantes cibernéticos metálicos, era conocido como Razor. Su ojo izquierdo mecánico emitía una tenue luz roja, escudriñando constantemente el terreno. Niveles de radiación normales. Señales de vida, esperen. Su voz se apagó. La luz roja de su ojo mecánico comenzó a parpadear rápidamente. Detección de señales de vida agrupadas a gran escala, coordenadas. El antiguo taller de preprocesamiento 7 y las zonas mineras circundantes. Calculando números, ¿qué demonios? El copiloto, Kid, un joven con solo un brazo derecho mecánico, se inclinó para mirar la pantalla. ¿Una migración de bestias mutantes? No he oído hablar de ninguna oleada de bestias últimamente. No son bestias. La voz de Razor resonó a través de un sintetizador, con una gravedad pesada y metálica. El patrón de la señal es humano, pero los números son erróneos. Las imágenes térmicas y los escaneos de bioseñales en la pantalla se fueron nitiendo gradualmente. Era evidente que, dentro del taller abandonado número 7 y los varios kilómetros cuadrados de la mina circundante, se encontraba disperso un denso enjambre de señales de vida. Algunos de estos puntos se encontraban dentro del taller, otros estaban dispersos por toda la mina, algunos se movían y otros permanecían inmóviles. Estas cifras, Razor contuvo el aliento. ¿Al menos 30 o 40 personas? Espera, sigue aumentando, 500, 600. No, más, los datos del escáner se actualizaban constantemente, hasta que finalmente arrojaron una cifra increíble. Estimación preliminar. Entre 4.000 y 5.000 individuos. La voz de Razor denotaba una inusual incertidumbre. Las señales se ven afectadas por el terreno de la mina y los restos metálicos, por lo que podría haber un margen de error, pero el orden de magnitud es correcto. 5.000 personas. En el páramo de Reblace. Exclamó Kid con voz aguda. Eso es imposible. El taller 7 lleva 10 años abandonado. No hay asentamientos en un radio de 50 kilómetros. ¿Acaso esta gente salió de una grieta dimensional o algo así? No lo sé, dijo Razor, abriendo el canal de comunicación con tono sombrío. Pero esto no es algo que podamos manejar. Debemos informarlo de inmediato. Llamen directamente a la línea de emergencia del consorcio. Comprendido. El canal de comunicaciones cambió, activando una frecuencia altamente encriptada. Centro de Comando de Seguridad del Consorcio, aquí Patrulla Aérea 7 del Grupo ARU. Se ha detectado una concentración anómala a gran escala de personal en el área del taller de preprocesamiento del sector 7 del yermo de Reblace. Número estimado. Entre 4.000 y 5.000. Repetimos. Entre 4.000 y 5.000. Las señales son de origen humano. Patrones de comportamiento anómalos. Ampliamente dispersos. Solicitamos instrucciones adicionales. El canal permaneció en completo silencio durante 10 segundos. Entonces, se escuchó una voz, tranquila hasta el punto de ser fría. Recibido, Patrulla 7. Mantengan la vigilancia. No los alerten. Los datos se han subido al Consejo de Seguridad del Consorcio. Por cierto, ¿están seguros de que su escáner no ha sido bendecido por una deidad herética? Razor y Kid intercambiaron una mirada, y ambos vieron un destello de humor negro en los ojos del otro. En Aureliano IV, era habitual bromear sobre la influencia de dioses heréticos en los instrumentos musicales, aunque nadie se atrevía a reírse de ello. El escáner fue sometido a un ritual de purificación en el templo del Mechanicus la semana pasada, mi señor, respondió Razor con expresión impasible.
A menos que el dios máquina esté de mal humor hoy. Excelente. Continúen con la vigilancia. Nuestro personal estará allí en breve. Se cortó la comunicación. Razor ajustó su altitud, volando en círculos más alto por encima de las nubes para minimizar las posibilidades de ser detectado. Niño, usa la máxima ampliación en la lente óptica. Quiero ver exactamente qué clase de personas son estas. La cámara de alta precisión atravesó la penumbra de la noche, transmitiendo la imagen a la pantalla de la cabina. Las imágenes borrosas se fueron aclarando gradualmente. Se podía ver una gran cantidad de siluetas dispersas por la plataforma fuera del taller abandonado y por toda la mina. Vestían uniformes, monos toscos. Algunos sostenían herramientas, otros parecían estar descansando y otros transportaban cosas. Su número superaba con creces el de cualquier grupo de carroñeros o campo de refugiados normal. Esta gente, Kid miró fijamente la pantalla, mientras sus dedos mecánicos tecleaban inconscientemente en la consola. No parecen alborotadores ni rebeldes. Son demasiado silenciosos y no llevan armas a la vista. Pero la aparición repentina de 5.000 personas ante las narices del consorcio es el armamento más poderoso de todos, dijo Razor con frialdad. Sean quienes sean y pretendan lo que pretendan, hay que actuar en nombre del consorcio. Ambos hombres comprendieron la gravedad de esa afirmación. En Aureliano IV, las 4 facciones principales lucharon abierta y secretamente, pero el consorcio comercial Siemens siempre se quedó con la parte más lucrativa del pastel. Productos farmacéuticos, atención médica, comercio minorista y todas las industrias relacionadas con el sustento de la población civil. Esto les proporcionó una imagen pública glamurosa y un puesto seguro en el Consejo Planetario, encubriendo a la perfección sus oscuros e ilícitos negocios entre bastidores. Trata de personas, tráfico de órganos, experimentos genéticos ilegales y fabricación de drogas de contrabando. Al menos 3 de los altos cargos del consorcio formaron parte del Consejo Supremo de Aureliano IV, y uno de ellos incluso ocupó el cargo de vicepresidente. Esto significaba que, siempre que el consorcio quería hacer algo, las leyes y las normas a menudo quedaban a un lado de forma flexible. Y ahora, 5.000 individuos no identificados habían aparecido en las afueras de la zona industrial principal del consorcio. ¿De qué lado crees que es? Preguntó Kid. ¿La casa de caballeros Athens buscando problemas? ¿Psíquicos probando un nuevo truco? ¿O esos cowboys del Mechanicus se volvieron locos otra vez? El Mechanicus no tiene tantos hombres que desperdiciar. Las casas de caballeros prefieren el combate cuerpo a cuerpo. Los psíquicos, Razor hizo una pausa. Son expertos en mover hilos desde las sombras, no en sacar a 5.000 carne de cañón. Negó con la cabeza. Sea quien sea, reunir a tanta gente en territorio del consorcio, es una declaración de guerra, y lo que mejor sabe hacer el consorcio es convertir a quienes declaran la guerra en materia prima. Lo dijo con naturalidad, pero ambos sabían perfectamente lo que significaba. El grupo farmacéutico ARU era nominalmente una empresa médica independiente, pero en realidad era una de las armas más poderosas del consorcio. Los experimentos con seres humanos, la recolección de muestras genéticas y la extracción de órganos realizados en la clandestinidad requerían enormes cantidades de materia prima. Y en el sistema de clasificación del consorcio, las multitudes no identificadas solían ser etiquetadas como recursos reciclables. Distrito central de la ciudad de Aru, edificio de la sede de Aru. Una mezcla de agujas góticas y relieves barrocos, con enormes vidrieras que representan la épica heroica del fundador del grupo, Aru, fundando Aureliano IV. Por supuesto, está muy ficcionalizado. En el 9º nivel subterráneo se encontraba la sucursal del Consejo de Seguridad de Aru del consorcio comercial Siemens. Era 3 veces más grande que el centro de mando del grupo Aru. 16 pantallas holográficas colgaban de las paredes, mostrando imágenes de vigilancia de todas las zonas clave dentro y alrededor de la ciudad de Aru. 12 operadores estaban sentados en las consolas, con sus uniformes bordados con el emblema del consorcio. Escamas y engranajes dorados entrelazados. En el centro de la sala, 3 hombres vestidos con túnicas de color púrpura oscuro y capas ribeteadas de plata se encontraban de pie frente a la pantalla principal. Eran miembros permanentes del Consejo de la Rama ARU del Consejo de Seguridad del Consorcio Comercial Siemens, y respondían directamente ante la máxima autoridad del consorcio. En ese momento, la pantalla principal mostraba la transmisión en directo y el flujo de datos enviados por la Patrulla 7. Los intensos pulsos de señales vitales hicieron fruncir el ceño incluso a estos experimentados miembros del Consejo. 4 o 5.000 personas.
murmuró el miembro más anciano del consejo, un hombre calvo con varias cicatrices de cirugías en el rostro. Apareciendo en silencio en el páramo de Reblace. ¿Qué está haciendo nuestro departamento de inteligencia? Ya lo hemos comprobado, señor concejal. Un concejal más joven, sentado a su lado, mostró los datos. No hay constancia de ningún movimiento de población a gran escala en los últimos 3 meses. Ni registros de transporte, ni cadenas de suministro, ni siquiera un solo testimonio. Parece que estas personas han aparecido de la nada. ¿Un salto disforme? Adivinó otro miembro del consejo. Era un hombre alto y delgado cuyo ojo derecho había sido reemplazado por un complejo implante ocular mecánico. ¿O algún tipo de accidente? ¿O acaso un psíquico realizó una invocación masiva? Si se tratara de una invocación psíquica, los monitores psíquicos habrían reaccionado. El concejal calvo negó con la cabeza. Pero en las últimas 24 horas, las lecturas psíquicas en el yermo de Reblace han sido completamente normales, salvo por un ligero aumento del ruido de fondo, que probablemente se deba a la radiación residual de las minas. Hizo una pausa, tomando una decisión. Independientemente de cómo hayan llegado estas personas, actualmente se encuentran en nuestro territorio y el consorcio no permite que ninguna fuerza no autorizada se reúna en su territorio. El grupo Aru ya ha desplegado una unidad de respuesta rápida, informó el joven miembro del consejo. 2 batallones, 200 efectivos de élite. Sin embargo, han comunicado que el número de efectivos previstos supera con creces las estimaciones y han solicitado refuerzos. Envíenles refuerzos, ordenó sin dudarlo el concejal calvo. Desplieguen los batallones 3 y 4, y movilicen 5 escuadrones de la división de limpiadores. Díganles a los comandantes del frente. Intenten capturarlos vivos. 10. Capítulo 10. Advertencia final. Si estas personas aparecieran realmente de la nada, sus rasgos biológicos podrían ser muy valiosos para la investigación. El tono que utilizó al decir valioso para la investigación era exactamente el mismo que cuando hablaba de un lote de ratas de laboratorio recién llegadas. ¿Debemos avisar al Consejo Supremo?, preguntó el miembro del Consejo con el ojo mecánico. Con semejante revuelo, las demás facciones seguro que se darán cuenta. ¿Notificarles?, preguntó con desdén el concejal calvo. Les notificaremos después de haber solucionado esto. Les entregaremos un informe de investigación que indique que un motín espontáneo protagonizado por una concentración de mutantes fue rápidamente neutralizado por las fuerzas de seguridad del consorcio, garantizando así la estabilidad de Aureliano IV. Los otros 2 asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Este era el procedimiento operativo estándar del consorcio. Actuar primero, informar después y fabricar una justificación que suene grandilocuente. Siempre y cuando el trabajo se realizara de forma limpia y no dejara margen para la intervención de otras facciones, alguien del Consejo, naturalmente, ayudaría a suavizar las cosas. Después de todo, Aureliano IV era nominalmente leal al imperio y estaba bajo la jurisdicción de cierto primarca que no intervenía en ningún aspecto en la franja oriental. Pero ese primarca estaba demasiado ocupado como para controlar minuciosamente un mundo fronterizo. En realidad, las 4 facciones principales seguían siendo las que mandaban aquí. El gobernador planetario enviado por el imperio. Solo una mascota encargada de recaudar el diezmo y hacer la vista gorda ante las luchas internas de poder del planeta. Mientras se pagaran los diezmos íntegramente y no hubiera una rebelión abierta, al imperio le importaba un bledo quién matara a quién en un mundo fronterizo. De hecho, la mera existencia del diezmo exacerbó la explotación y la violencia en el planeta. Para cumplir con la cuota del imperio, las 4 facciones principales intensificaron sin piedad la explotación de los ciudadanos de clase baja. Las rebeliones surgieron sin cesar, y la vida humana aquí era más barata que el combustible de Prometium. Ejecuta la orden. El concejal calvo finalizó su decisión. Dígales a las fuerzas de primera línea que, si encuentran resistencia, les demuestren por qué el consorcio controla más de la mitad de las industrias médicas y farmacéuticas de Aureliano IV. Su sonrisa era gélida. Después de todo, nuestra especialidad es conseguir que la gente se ofrezca como voluntaria para contribuir al progreso médico. Las órdenes se emitieron rápidamente. Todo el aparato de seguridad del consorcio se puso en marcha con un estruendo. 10 minutos después, en varias plataformas de aterrizaje en las afueras de la ciudad de Aru, se lanzaron simultáneamente más de 30 aeronaves de distintos tipos. 15 transportes pesados completamente cargados de soldados, 6 helicópteros artillados que proporcionaban apoyo de fuego y 6 lanchas de asalto rápido asignadas al bloqueo del perímetro.
También había 6 vehículos de transporte pintados especialmente de color negro azabache. Esos eran los transportes exclusivos para los limpiadores, que llevaban a las unidades de operaciones especiales más elitistas y secretas del consorcio. En total, más de 1000 efectivos armados, portando armamento pesado y ligero, se lanzaron hacia el yermo de Reblace. Ya no se trataba de un simple problema de orden público. Se trataba de una amenaza militar que exigía una respuesta contundente. Fuera del taller, al borde del foso. Zeke bostezó. Su resistencia se había recuperado hasta el 78%, temporalmente ya no tenía hambre ni sed, y sus heridas habían sido tratadas. Era hora de plantearse cerrar sesión. Pienso desconectarme, les dijo a sus compañeros que charlaban a su lado. Mañana tengo que trabajar. Yo también voy a cerrar sesión. Taxbro asintió. Simplemente, dejamos nuestros cuerpos aquí. Busquemos un rincón donde escondernos, sugirió Schrödinger Bro. ¿Qué tal si usamos esas cápsulas biológicas vacías que hay dentro del taller? Aunque ya no tienen líquido nutritivo, al menos es un espacio cerrado. Tiene sentido. El trío se puso de pie, preparándose para regresar al taller. Justo en ese momento, escucha. Los cicatrices blancas corrieron hoy. De repente aguzó el oído. ¿Qué es ese sonido? Los jugadores guardaron silencio. Llevado por el viento nocturno, llegó un zumbido bajo y rítmico que se acercaba rápidamente. No era solo un avión. Eran muchos. Muchísimos. ¿Aviones? El cowboy fugitivo del Mechanicus miró al cielo. No, son helicópteros. También oigo motores a reacción. Muchos. En el profundo cielo nocturno de color púrpura, decenas de siluetas oscuras se acercaban rápidamente desde la dirección de la ciudad colmena. Sus contornos se fueron definiendo gradualmente. Transportes, helicópteros de combate, naves de asalto, toda una formación aérea. ¿Qué es eso? Alma de Cadía entrecerró los ojos. ¿Un espectáculo aéreo? ¿Un ejercicio militar? Todos presten atención. Zeke, instintivamente sintiendo el peligro, gritó. Se acerca una gran cantidad de aeronaves no identificadas. Pónganse a cubierto. Los jugadores estallaron inmediatamente en un alboroto. En todo el recinto, miles de jugadores miraban al cielo al mismo tiempo. Algunos seguían mirando fijamente sin expresión, mientras que otros ya habían reaccionado y habían empezado a correr hacia el taller o a buscar refugio. Pero ya era demasiado tarde. Los 15 transportes pesados llegaron primero a la fosa, sobrevolando el lugar en formación de cerco. Intensos haces de reflectores descendieron desde la parte inferior del avión, iluminando instantáneamente todo el foso con una luz tan brillante como si fuera de día. Inmediatamente después, los 6 helicópteros de ataque tomaron posiciones en el perímetro, con las torretas automáticas bajo sus morros zumbando mientras se ponían en marcha. Las 6 naves de asalto sobrevolaban la zona en círculos a mayor altura, bloqueando todas las posibles rutas de escape. Mientras tanto, los 6 transportes, completamente negros, aterrizaron silenciosamente en las sombras de las afueras de la mina. Las puertas se abrieron de golpe y un escuadrón de soldados vestidos completamente con armadura negra, incluso sus viseras eran de un negro intenso, salió silenciosamente, desapareciendo rápidamente entre las sombras de las ruinas. Eran los limpiadores, los fantasmas del consorcio, especializados en trabajos sucios que no podían permitirse dejar rastro. Cegados por los potentes reflectores, los jugadores levantaron los brazos para protegerse los ojos. Las puertas laterales de los vehículos de transporte pesado se abrieron y las cuerdas de descenso rápido cayeron hacia abajo. Soldados completamente armados, con los rostros ocultos tras los cascos, descendieron rápidamente en cuerdas con precisión táctica. Al aterrizar, se dispersaron velozmente, asegurando posiciones estratégicas. Sus movimientos eran limpios y decisivos. Era evidente que se trataba de élites rigurosamente entrenadas. Y eran muchísimos. Más de 100 solo en la primera oleada, y muchos más seguían llegando. Pero incluso estos soldados curtidos en la batalla y mejorados genéticamente se detuvieron un instante al ver lo que había dentro del pozo. Simplemente había demasiados. Hasta donde alcanzaba la vista, había gente por todas partes. En las plataformas, dentro del foso, en la entrada del taller, detrás de la maquinaria desechada, miles de pares de ojos los miraban fijamente a través del resplandor de los reflectores, con desconcierto, terror o curiosidad. Este no era el campamento rebelde que esperaban. No había fortificaciones, ni armas pesadas, ni siquiera armas pequeñas decentes.
Era simplemente una multitud inmensa de personas vestidas con monos andrajosos y que portaban herramientas rudimentarias. Pero la cantidad es enorme, emperador de arriba, esta cantidad es absurda para este lugar. Comando, aquí Vanguardia 1. El líder del escuadrón bajó la voz, informando a través de un canal encriptado. Objetivos confirmados, más de 5.000. Repito, más de 5.000 individuos. No se han detectado armas pesadas, pero el gran número de objetivos ya representa una amenaza. El ambiente aquí es extraño. Los objetivos no parecen tener miedo. Parecen, sobre todo, curiosos. Una respuesta tranquila llegó a través de las comunicaciones. Recibido. Ejecuten los procedimientos de contención estándar. Intenten capturarlos vivos. Los laboratorios del consorcio necesitan muestras frescas. El jefe de escuadrón respiró hondo, alzó su fusil de asalto hacia el cielo y apretó el gatillo. Tat 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 tat. El ensordecedor estruendo de los disparos rasgó el cielo nocturno, resonando por toda la mina. Herejes. Os lo ordeno en nombre del emperador. Todos. No se muevan. Suelten las armas. Tírense al suelo. Manos en la cabeza. Quien se resista será ejecutado en el acto. El rugido gélido, amplificado por un megáfono, resonó en el foso. Los jugadores quedaron atónitos. Observaron a los soldados fuertemente armados que habían aparecido de la nada, las oscuras bocas de sus armas, la enorme flota que flotaba en el cielo, y por un momento, no supieron cómo reaccionar. ¿Esto también formaba parte del juego? ¿Un evento de la historia para principiantes? ¡Oh! ¡Santo cielo! ¿De dónde han salido estos PNJ? Exclamó un jugador en el chat regional. ¿Qué dijeron? ¿Que soltáramos las armas? ¿Qué armas tenemos? Solo unos picos rotos. Esto se ve tan realista, la armadura, los modelos de las armas, el nivel de detalle es increíble. Miren sus insignias. Ese emblema, hay una línea de texto pequeño debajo que dice Grupo Farmacéutico ARM. ¿Y la otra línea, Consorcio Comercial Siemens? ¿Consorcio? ¿Este juego tiene una facción del consorcio? El corazón de Zeke se hundió en el fondo del abismo. Vio los emblemas en la armadura de los soldados. La hélice genética entrelazada con una serpiente y el pequeño texto que aparecía debajo. Vio el frío brillo de sus extremidades mecánicas y sus ojos cibernéticos. Escuchó las órdenes en gótico bajo que resonaban desde los megáfonos, teñidas de acento local. Lo más importante es que vio la mirada en los ojos de los soldados. La mirada de un depredador evaluando a su presa. Esa no era la apariencia que deberían tener los PNJ. Esa era una mirada propia únicamente de depredadores que realmente consideraban a los seres humanos como recursos y objetos prescindibles. Todo esto era demasiado real. Tan real que, ya no se podía explicar como simples elementos del juego. Un pensamiento aterrador le desgarró la mente como una grieta en la disformidad. Estos soldados, su actitud, su absoluto desprecio por la vida humana, emperador en lo alto. Es este lugar. Podría ser cierto. Agáchense. Todos al suelo. Gritó Zeke con voz ronca, tirándose él primero al suelo. Pero no todos los jugadores estaban tan inmersos como él. Algunos jugadores seguían creyendo que se trataba de un evento del juego con guión predefinido. Un jugador incluso se acercó con curiosidad a los soldados, intentando provocar una interacción de diálogo. Oye, colega, ¿en tu mundo también hay un emperador? ¿A qué facción pertenecéis? ¿Tienes alguna misión para mí? Esta escena inicial generada por ordenador es brutal. ¿Un lanzamiento aéreo enemigo? ¿Debería intentar resistirme? Quizás suelten algún botín. Por el emperador. Un jugador incluso alzó su pico de minero y gritó el icónico grito de batalla, aunque sonó increíblemente extraño en este contexto. El segundo siguiente. Tat 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 tat. Se desató una ráfaga de disparos más intensa. El jugador que se acercaba a los soldados estalló en un torrente de sangre que brotó de su pecho. La fuerza cinética de las balas lo lanzó hacia atrás. Cayó al suelo, se estremeció 2 veces y dejó de moverse. El jugador que había gritado por el emperador. También fue alcanzado por varias balas y se desplomó con un grito de agonía. Bajo el resplandor de los reflectores, la sangre parecía de un carmesí oscuro y cegador. El jugador creo que este juego tiene reaparición ha muerto. Causa de muerte. Disparo. Coste de resurrección. 5 monedas imperiales. El jugador leal pero arruinado ha muerto. Causa de la muerte. Disparo. Coste de resurrección. 5 monedas imperiales. Las frías notificaciones del sistema resonaron en el canal de chat regional.
El tiempo pareció congelarse. Los jugadores miraban fijamente los dos cadáveres, el charco de sangre y las volutas de humo que salían de los cañones de las armas de los soldados. Los ecos de los disparos aún resonaban en el foso. Entonces, los gritos aterrorizados y agonizantes de los dos jugadores muertos llenaron el canal de chat regional. Aunque sus cuerpos estaban muertos, sus conciencias parecían perdurar, al menos lo suficiente como para hablar en el chat. Creo que este juego tiene reaparición. Duele. Santa mierda. Duele un maldito joder. Leal pero arruinado. Ayuda. Siento como si me hubiera disparado de verdad. Los gritos cesaron abruptamente cuando fueron desconectados a la fuerza. Murieron de una forma tan realista. Y de una manera tan barata. Toda la mina quedó en absoluto silencio. Los únicos sonidos eran el rugido de los rotores de transporte y la voz fría que resonaba una vez más desde los megáfonos de los soldados. Último aviso. Suelten todos los objetos. Tírense al suelo. Manos en la cabeza. Quienes se resistan serán ejecutados en el acto. Zeke yacía boca abajo, con la mejilla apoyada contra el suelo helado y áspero, mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.